Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la segunda parte del módulo 6, norma IEEE 754. Bueno, para esta segunda parte nos había quedado pendiente sobre todo abordar la implementación en concreto de las operaciones. Pero bueno, va a haber dos partes de esta segunda parte, por así decir. En primer lugar vamos a ver cómo se implementan las operaciones, que bueno, va a ser algo en línea con lo que esperábamos, con las salvedades del caso, teniendo en cuenta cómo es que el formato sancionado por la norma. Pero la segunda parte, sobre el final de esta segunda parte, nos vamos a adentrar en algunas consideraciones en lo que respecta a cómo optimizar el funcionamiento de esta implementación de punto flotante. Ya que, bueno, no sé si se habían quedado pensando, qué raro que se haya elegido signo magnitud para la mantisa, siendo el caso que sumar números en signo magnitud, la verdad que no es de las implementaciones más eficientes a disposición. Bueno, todas esas consideraciones van a ser tenidas en cuenta justamente, bueno, en el corazón de esta segunda parte del módulo 6. Empecemos por el principio. Arrancamos con de qué manera se van a estar implementando las operaciones básicas. Empezamos con lo que sería el algoritmo básico para sumar dos números de punto flotante, pero que estén respetando la norma, es decir, con todas las consideraciones que habíamos analizado en la primera parte de este módulo. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, como siempre, alinear los puntos decimales, acomodar los puntos decimales para que después efectivamente podamos operar, podamos sumar. Hay que tener presente que alinear los puntos decimales esencialmente implica, sobre todo cuando los exponentes no son iguales, desnormalizar a uno de los operandos. Recuerden que en la norma decimos que está normalizado si a la izquierda del punto decimal hay exactamente un dígito, bueno, y ese dígito es un 1. Entonces, al operando que desnormalicemos, es decir, que desplacemos los dígitos de la mantisa, deja de estar respetando esa definición de estar normalizado. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, como al desplazar los dígitos a la derecha, acomodamos el exponente hacia arriba, digamos, al número lo hacemos más pequeño, entonces compensamos esa adulteración del valor representado elevando el exponente para justamente que el número no cambie. Ahí lo que vamos a estar logrando es dos cosas. Por un lado, que los exponentes se igualen, y lo que es lo mismo, que los puntos decimales queden alineados, entonces quedamos en condiciones directamente de sumar. A priori aquí se estarían sumando, como les adelantaba recién, números en signo magnitud con todos los, virtudes y cuestionamientos que habíamos analizado oportunamente. Oportunamente al hablar de números en punto fijo, ¿no? Recuerden, cuando habíamos visto, lo bueno y lo malo de operar en signo magnitud. Esto lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a corregir un poquito más adelante cuando terminemos la presentación básica, el algoritmo básico de las operaciones. ¿Qué tenemos que hacer a continuación de sumar? Bueno, el resultado puede o no quedar normalizado. Entonces, en caso de no estar normalizado, lo corregimos, lo normalizamos, y si al normalizar debemos desplazar los dígitos de la mantisa, como suele ser el caso, hay que ajustar el exponente para no adulterar el número representado, y ahí podría llegar a pasar que cuando puntualmente si desplazamos los dígitos de la mantisa hacia la derecha, que debemos compensar esa modificación incrementando el exponente, ahí lo que nos puede pasar es que se nos genere un overflow en el exponente. Recuerden que ese sí es el overflow de la suma, no el overflow virtual que lo vamos compensando. ¿Y qué paso nos está faltando? Bueno, ahí tenemos, en ese caso, tenemos ya la suma hecha con el valor normalizado, pero debemos aplicar alguno de los redondeos que estén sancionados, que estén contemplados en la norma, de lo cual vamos a hablar a continuación. Si lo vemos gráficamente, que acá hay un aspecto interesante para destacar, dos cuestiones para destacar. Primero, créase o no, hace unos años atrás la gente programaba así como están viendo aquí. Esto se usaba, había unas reglas con unos caladitos que te permitían dibujar estos cuadraditos, los rombitos,
las elipses, y así se programaba, bueno, hace mucho tiempo atrás. Obviamente programar de esta manera tiene limitaciones muy fuertes, como se imaginarán. Uno se la pasaba más haciendo dibujitos y rayitas y cuadraditos que realmente resolviendo el problema. Por suerte esto se dejó atrás. Esto se llama diagrama de flujo. Lo interesante del diagrama de flujo, y la razón por la cual lo rescato acá, bueno, un poco porque cuando arranqué a estudiar en la secundaria algo de programación, programábamos de esta manera. No se hacen a una idea lo que era, no sé, ordenar un arreglo con un diagrama de flujo. Pero bueno, lo interesante es que nos sirve para a un alto nivel explicar lo que estábamos haciendo recién. Entonces fíjense que acá arriba lo que son los cuadraditos, los rectángulos vendrían a ser las operaciones, y las flechitas es como la lógica del programa. Luego estas elipses de principio y fin, bueno, justamente es el comienzo y el fin del programa, y los rombitos son los if, por así decir, ¿no? Entonces ahí donde tenemos las bifurcaciones, y esta flechita hacia atrás, bueno, sería, en esa época se programaba mucho utilizando saltos en la lógica del programa, lo que sería un jump, como vamos a ver más adelante en lo que es la programación de bajo nivel. Aquí, bueno, sería simplemente volver hacia arriba. Se podría pensar una estructura de repetición, no importa. Fíjense que se corresponde un poco al algoritmo que vimos recién. Revisamos, acomodamos las comas para que estén alineadas, sumamos, luego debemos normalizar, debemos acomodar si el resultado no quedó normalizado. Aquí hacemos la detección. Se nos puede producir overflow real, no el overflow virtual que lo compensábamos. Y una vez que normalizamos, debemos redondear. Y hay un tema. Al redondear, dependiendo del esquema de redondeo que utilicemos, del cual vamos a hablar a continuación, puede pasar algo interesante, que es que pierda el atributo de estar normalizado. Vamos a verlo después con un ejemplo en concreto, van a ver que esto puede suceder. Entonces, en este punto, si al redondear queda normalizado, terminamos. Pero si al redondear pierde el atributo de estar normalizado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, volver a normalizar. Obviamente ustedes estarán viendo aquí una especie de lazo y se estarán preguntando, bueno, ¿y si cuando volvemos a redondear vuelve a estar no normalizado? ¿Volvemos a redondear? Bueno, no. Esta vueltita se hace a lo sumo una vez. El punto importante que les quería introducir con este diagrama de flujo es que, además de por tener recuerdo, es que tal vez tengamos que normalizar dos veces. ¿Y por qué digo tal vez y no digo siempre? Bueno, porque va a depender del redondeo que estemos utilizando. Así que esto para tenerlo presente a la hora de que transformemos esto en algo que sigamos paso a paso, en un algoritmo en concreto. En el algoritmo en particular que en concreto se usa en el hardware, no este algoritmo preliminar que acabamos de ver. De la misma manera podemos presentar la multiplicación en la norma, que va a seguir desde ya un poco el lineamiento que teníamos en el módulo anterior, que estuvimos viendo cómo era la operatoria, la aritmética de punto flotante, con la salvedad de que ahora estamos operando sobre números que siguen el formato de la norma, ¿no? Con esa forma peculiar de normalizar, etcétera, etcétera. Como siempre pasa, el algoritmo de la multiplicación es increíblemente más fácil de seguir, por así decir, que el algoritmo de la suma, sobre todo cuando empecemos a introducir las optimizaciones que les adelantaba hace un ratito. ¿Cómo es el algoritmo para la multiplicación? Simplemente los exponentes se suman, teniendo presente de que los exponentes, como están en notación exceso, al sumarlos, bueno, estamos teniendo dos excesos, ¿no? De alguna manera debemos quitar uno de los excesos, porque el resultado, producto de la suma de los exponentes, tiene que estar también en la notación de la norma, es decir, tener, por así decir, un solo exceso. ¿Qué hacemos con las mantizas? Directamente se las multiplica. Aquí no hay que hacer ningún corrimiento, no hay que acomodar las comas ni nada, porque, como ustedes saben bien, se pueden multiplicar números que tengan distinta cantidad de decimales, que estén normalizados, que no estén normalizados. Eso no afecta para nada el algoritmo estándar de multiplicación. Una vez que hicimos eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hacemos siempre. El resultado nos puede quedar normalizado o no, lo vamos a ver después con un par de ejemplos. Inclusive también lo que nos puede pasar es que nos esté faltando algún dígito de precisión. Eso va a generar un poco consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta al hacer este tipo de multiplicaciones a mano.
Hay que tener presente que con la multiplicación era donde si multiplicamos números que tienen cierta cantidad de dígitos fraccionarios, el resultado va a tener como la suma de los dígitos fraccionarios de los multiplicandos. Entonces allí posiblemente nos sobren dígitos si el resultado lo vamos a estar expresando en, como corresponde. En precisión simple vamos a tener algunos dígitos de descarte y algo vamos a tener que hacer al respecto. ¿Qué vamos a tener que hacer ahí? Justamente considerar alguno de los esquemas de redondeo que sanciona la norma, que como les adelantaba recién, de eso vamos a hablar a continuación. Y como, al igual que con la suma, nos puede pasar que al redondear deje de estar normalizado el resultado y que tengamos que normalizar en una segunda ocasión. Esto no es algo que vuelva a pasar. Una vez que normalizamos de nuevo, bueno, ya está, y no nos va a quedar el número, ya está redondeado, y a la segunda normalizada también nos quedó normalizado. Podemos ver este mismo algoritmo con esa visión de alto nivel, como le decía recién, deporte en el recuerdo. Perdón, me estaba faltando un paso importante, que es, forma parte del resultado. Al multiplicar dos números, el resultado va a tener un dado signo, y ese signo se obtiene de la manera usual, ¿no? Como con la tablita que estamos todos acostumbrados a usar hasta al multiplicar números a la antigua, ¿no? A multiplicar números en el pizarrón. No, la de siempre, más por más, menos por menos, más, ese tipo de cosas. Como les decía, para ver este mismo algoritmo con esa visión de vuelo de pájaro, lo podemos presentar como un diagrama de flujo. Ahí tenemos los mismos pasos que vimos recién. Se arranca, sumando los exponentes y multiplicando las mantisas. Una vez que tenemos ese resultado preliminar, lo normalizamos. Al normalizar, como la mantisa se cambia de lugar, se corren los dígitos de la mantisa, hay que acomodar el exponente, y es ahí donde nos puede pasar ahora dos cosas. Nos puede dar un overflow, y en ese caso, abortamos la ejecución, o también nos puede dar el underflow. Y una vez que, sí, se acuerdan que esto tenía que ver con si era el exponente era de los más positivos o de los más negativos. Una vez que tenemos determinado si hubo o no hubo esa situación excepcional, es allí donde se aplica el esquema de redondeo elegido. Y lo que decíamos con la suma pasa aquí también, que al aplicar el esquema de redondeo, como algún redondeo a veces cambia los dígitos de la mantisa, puede pasar que al cambiar los dígitos de la mantisa quizás haya un acarreo en cadena y nos termine cambiando, deje de estar normalizado, ¿sí? Cuando decimos normalizado es igual que cualquier número normalizado en la norma, exactamente un dígito a la izquierda de la coma, y puede pasar que con esos acarreos en cascada, nos quede otro valor. Lo vamos a ver también con algún ejemplo. Una vez que si llega a perder la propiedad de estar normalizado, se vuelve a normalizar, y ahí a la segunda pasada no va a haber inconvenientes. Nos termina el último paso, el que me estaba olvidando, que es lo de determinar el bit de signo en función del bit de los operandos, y terminamos. Un punto que en los dos algoritmos mencionamos es la cuestión de aplicar el esquema de redondeo. Entonces, a continuación vamos a conversar dos palabras de cuáles son los esquemas de redondeo a disposición en la norma. Y en este caso, en las últimas revisiones, la primera norma creo que tenía 4, y después en alguna revisión, no sé si fue en la del 2018, se incorporó un quinto redondeo. Son los siguientes. Tenemos un redondeo con el que estamos familiarizados, es el redondeo hacia arriba, o sea, a cualquier valor que haya que redondear, lo lleva hacia los positivos, hacia más infinito. Después tenemos el que hace lo mismo pero al revés, al número que tengamos que redondear lo lleva hacia menos infinito. Después tenemos los primeros dos no son simétricos desde ya. Acá nos aparece el primero que es simétrico, que es truncado, que es el que redondea el resultado obtenido hacia el cero. Si recuerdan, en los positivos se comporta como hacia abajo y en los negativos se comporta como hacia arriba. Es como una combinación de ambos. Esto es interesante tenerlo presente cuando veamos cómo se lo implementa, ya que de alguna manera estamos combinando el circuito que hace funcionar los dos anteriores, los combinamos por ahí de manera inteligente y mirando el signo para formar el tercero. Y después aparece el que tanto hemos mencionado, que es el de proximidad sin sesgo, que habría dos sabores, dos variantes. Una sería que prefiera los pares, la otra que prefiera los impares. Ambas serían no sesgadas, pero por una razón de precisión,
y les contaba que esto es ese aspecto sutil de terminar de entender el porqué, y no los quiero aburrir, pero si quieren lo podemos conversar en alguna de las consultas de los martes, es que es conveniente, no en el error del redondeo de la operación actual, sino considerando que es factible que haya una secuencia de operaciones. Entonces la proximidad no sesgada, que prefiere pares, posibilita que operaciones subsecuentes sean más precisas, digamos, sean precisas, no cometan error. Sí, es muy sutil, como les decía, y bueno, la explicación por ahí los terminó aburriendo si es que no llegaron a plantearse esa duda, pero tomen nota que es un aspecto interesante. Si terminan de ver el porqué, de alguna manera como que están entendiendo bien el funcionamiento de la norma. ¿Y cuál es el quinto? Estos eran los 4 iniciales, los 4 que había pensado el profe Cajan allá en su formulación inicial del 85, y agregaron uno más que también es un conocido nuestro, que es justamente el proximidad sesgado. ¿Por qué sesgado? Porque en el caso del umbral, en el caso del empate, cuando el resultado obtenido equidista de 2 valores máquinas, bueno, ahí siempre se va a quedar con el que tenga una magnitud más grande. Entonces es interesante porque así como teníamos el redondeo hacia el 0, bueno, este se podría decir que es hacia afuera del 0, pero atención, no es el redondeo hacia afuera del 0, no, es hacia afuera del 0 en el caso del empate, sigue siendo proximidad, y tal vez una forma precisa de definirlo es decir que es proximidad pero sesgada, con ¿cómo rompe el empate? Bueno, incrementando la magnitud. Ok, estas modalidades de redondeo requieren que el hardware pueda implementarlas. Una cosa es que entendamos nosotros qué número debe dar, y otra cosa es que el hardware pueda obtener el mismo número que a nosotros nos parece que tiene que dar. ¿Sí? Digamos, tenemos una tarea doble. El hardware, por suerte, no le preocupa entender cómo funciona la norma. Simplemente sigue el algoritmo y otra cosa. Nosotros, a los humanos que estudiamos la norma, la tenemos más complicada. Por un lado, tenemos que entender cómo se implementa a nivel de hardware, de eso vamos a estar hablando, y por otro lado, también tenemos que entender qué es lo que estamos queriendo hacer. Creo que entender qué es lo que estamos queriendo hacer, cuando repasamos en la primera parte de este módulo la teoría de redondeo, bueno, no voy a decir que ya entendieron todo, sino por lo menos arrimamos el bochín. Ahora nos está quedando ver cómo transformamos esos conceptos matemáticos en algo que sea implementable a nivel de hardware. Entonces, justamente, necesitamos algo más para poder aplicar estos redondeos, estos distintos esquemas de redondeo. Ese algo más es lo que aquí destaco como usar bits adicionales de precisión. Atención que esto no es poca cosa. ¿Qué significa tener bits adicionales de precisión? Significa que la ALU va a tener que tener más hardware. Va a tener que tener, si la ALU tiene n bits, va a tener que tener n bits y además algunos bits adicionales. Ahora vamos a ver cuántos. Bueno, estos bits adicionales que van a ser utilizados, por ejemplo, en los redondeos y en algunas otras operaciones también, es lo que se denomina bits de guarda. Se llaman guard bit en inglés, o sea, es lo mismo, bits de guarda. ¿Guarda de qué? Bueno, de guarda. Es el nombre que quedó en castellano también. Vamos a llamar bit de guarda, justamente, y van a ver que también es confuso esta cuestión, y van a ver por qué lo paso al castellano para que no haya duda. Bueno, con justamente uno de los bits de guarda que se llama casualmente guard. ¿Estos qué son? Son los bits de precisión que agregamos. ¿En qué lugar? Bueno, son los que, como están concebidos sobre todo para resolver cuestiones de redondeo, son los que nos van a estar salvando esos dígitos que estamos perdiendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que mirábamos el bit más significativo de lo que descartábamos? Ese tipo de cosas. Entonces, para poder mirar el bit más significativo entre los que descartábamos, bueno, lo tenemos que guardar. Aunque sea momentáneamente, mientras estamos ejecutando el algoritmo de suma, el algoritmo de multiplicación o el algoritmo de la operación que sea. Entonces, vamos a estar guardando esos bits de guarda justamente, tal vez por eso el nombre, vaya uno a saber, son usados temporalmente hasta que sean requeridos. Se genera su valor, se setea su valor al comenzar la ejecución del algoritmo y son utilizados, son requeridos, como dice allí, antes de la finalización del algoritmo. Es decir, estos bits adicionales de precisión solo afectan a la ALU,
no necesitan afectar a los restantes componentes de hardware de la computadora o del procesador, ¿sí? Solamente a la ALU, porque son allí donde van a ser utilizados. Bueno, se los suele usar, decíamos, en la normalización, uno de ellos, y claro, fundamentalmente durante la aplicación del esquema del redondeo. En la norma se contemplan 3 bits de guarda, que se denominan justamente, bueno, valga la redundancia, uno se llama guard, que también significa guarda en inglés, pero los trato de dejar con distinto nombre. Decimos bit de guarda para hablar genéricamente de los 3, y bit de guard cuando específicamente hablamos del bit G. Y luego los conocidos, o que bueno, van a ser conocidos para cuando lleguemos a rendir estos temas en el examen, el bit de round y el bit de sticky. O sea, el bit de redondeo y el bit de pegajoso. Ahora vamos a ver por qué se llama pegajoso. Siempre que leo sticky me hace acordar, los que hayan visto Salvando al Soldado Ryan, las bombas sticky. No les quiero spoiler la peli, que es una flor de peli. Si no la vieron, bueno, se consigue en las plataformas de streaming. Pero bueno, había que romper un tanque y uno de los soldados cuenta de las bombas sticky, que si se acuerdan, ponían dentro, se sacaban las medias, y la media estaba, imagínense, ¿no? Mojada, agujereada, qué sé yo. Dentro de esa media metían unos explosivos y la embadurnaban con grasa no sé, grasa de motor, no sé por qué tenían grasa, y la revoleaban, y claro, la grasa hacía que se pegara, y bueno, por eso eran las bombas pegajosas. O sea, siempre me acuerdo de eso, y no recuerdo el bit de guarda, pero bueno, en este caso tenemos que hacer el resto, tenemos que acordar del bit de guarda. Vamos a ver, en este caso, el bit sticky de los de guarda. Veamos puntualmente qué uso hace la norma, qué uso recomienda la norma de estos 3 bits adicionales. A priori decíamos, necesitamos precisión extra. Y ahora con no tanta precisión extra, porque por ahí tenemos una ALU de 100 bits de precisión y solamente con 3 bits adicionales vamos a poder resolver tanto la fase de normalización como la fase de redondeo. Así que la verdad que el impacto es pequeño, es una cantidad fija de bits y una cantidad pequeña de bits, solamente 3. Entonces, bueno, lo que adelantábamos hoy, la ALU es la principal afectada y es afectada de una manera estática. No importa cuántos bits de precisión tengamos, si tenemos 16 bits, necesito 3 más. Si tenemos 64 bits, también necesito 3 más. Si el día de mañana la ALU tiene 150 bits de precisión, como no es de extrañar una ALU de punto flotante que tenga más de 100 bits de precisión, de todas formas igual los bits de guarda son solamente 3, guard, round y sticky. Entonces, veamos qué nos dice la norma que tenemos que hacer con los bits de guarda. Algo interesante es que vamos a obtener el mismo resultado que se hubiera obtenido al hacer uso de una precisión infinita. Esto es un dato bomba, ¿no? Porque solamente, bueno, con 3 bits, a decir verdad, esto tiene que ver con el redondeo, a decir verdad, solamente con el bit de round y sticky, o sea, con solamente 2 dígitos de precisión, vamos a obtener el mismo resultado, una vez redondeado, que si la ALU hubiera tenido 500 bits. Es un número... es un dato fuerte, porque la verdad que tener una ALU de 500 bits es una locura, pero tener una ALU que tenga solamente 2 o 3, si también contamos al bit de guard, bits adicionales, la verdad que es un uso súper óptimo del hardware, ¿no? A veces como que gastamos hardware por ahí usando la mantisa en signo magnitud, que parece que vamos a tener hardware sumador, hardware restador, parece algo ineficiente. En cambio aquí estamos como haciendo un uso súper eficiente del hardware. Esto por ahí cuesta verlo, vamos a arrancar viéndolo posiblemente con un ejemplo en base 10, por más allá de que sea absolutamente impreciso hablar de base 10 en el contexto de la norma, al menos versiones más recientes de la norma lo han incorporado a la base 10, al menos digo en la versión inicial, la del 85. Lo vamos a estar haciendo simplemente no para introducir como está ahora permitido la base que sea de cualquier tipo, no solo potencia de 2, sino para que nos sea más fácil de seguir el ejemplo. Y después rápidamente lo vamos a volver a visitar con un ejemplo en base 2 como corresponde, como la norma sanciona. Esto es lo que les contaba recién, lo digo de nuevo porque como les decía es un dato fuerte. Solo 3 bits de guarda, o si me apuran 2, ¿no? Porque serían solamente con round y sticky, nos va a dar el mismo resultado que si la ALU tuviera 500 o 5000 dígitos de precisión. Una cosa muy sorprendente. Veámoslo con un ejemplo.
vamos a ver cómo solo a través de dos dígitos de guarda nos va a dar el resultado correcto con una suma, bueno, con esta precisión. Estamos queriendo sumar, por ejemplo, 2,561 por 10 a la 0, le queremos sumar 2,34 por 10 al cuadrado. Ya pueden ir, bueno, como les decía, un ejemplo en base 10, como para romper el hielo, pueden ir viendo que estamos sumando 2,561 a 234, ¿no? Porque es 2,34 por 10 al cuadrado. Entonces ya pueden estar viendo cuánto va a dar. Ok, el resultado, ahí llevamos las comas al mismo lugar, como dice el algoritmo, y finalmente sumamos lo que nos da 2,36561 por 10 al cuadrado. Y fíjense que ahí puse un pequeño espacio entre 2,36 y el resto, porque bueno, el enunciado nos dice que lo sumemos con dos dígitos decimales de precisión, no con precisión la que necesité, sino solamente dos dígitos decimales. Justamente ese espacio nos marcaba cuáles eran los dígitos que conservaba, cuáles eran los dígitos que descartaba. Y en particular, entre los dígitos que descarto, fíjense cómo se forman los dos dígitos de guarda, ¿no? Acá se me escapa bits porque, bueno, en base 2 van a ser bits. Aquí en este ejemplo en base 10 serían dígitos de guarda. El primer dígito de guarda va a ser el que guardamos en el dígito round y todos los demás dígitos los guardamos en el dígito sticky o en el bit sticky. Ahora vemos un poquito más de detalle. Fíjense, el round nos quedó en 5 y el sticky, ¿cómo hacemos para que entren dos dígitos en uno solo? Bueno, la verdad que sticky solo nos importa lo siguiente. Si es 0, si son todos ceros o si alguno no es 0. Es lo único que nos importa de sticky. ¿Por qué será así? Bueno, porque fíjense que lo que queremos detectar o vamos a querer detectar es si estamos parados en el caso umbral. Si esto es base 10 y tengo dos dígitos decimales, ¿cuál es el umbral? O sea, 2,36 es representable, es un número máquina. ¿Cuál es el que sigue? 2,37. ¿Y cuál es el 2,36 más 2,37 dividido 2? Sí, es 2,365 y todos ceros. No, 2,36 y medio diríamos. Bueno, ese umbral se detecta de qué manera. Si el round es exactamente 5 y el sticky necesariamente 0, es decir, que todos los dígitos que vengan después, aquí venían 2, pero podrían haber venido, como decíamos, 200, ¿no? La cantidad que sea. Queremos detectar si son todos ceros. Ok, si lo tratamos de esquematizar como un algoritmo, la idea sería que podemos, solamente mirando cuánto vale round, cuánto vale sticky, de alguna manera postular qué tenemos que hacer para aplicar el esquema de redondeo. Y recuerden que después queremos verificar lo que era nuestra frase inicial, que con solamente estos dos dígitos adicionales, la precisión que obtenemos es la misma, el resultado que obtenemos es el mismo que si la ALU hubiera tenido cantidad infinita de dígitos. Entonces, lo que tendríamos que ver es lo siguiente. Si el dígito round, acá de nuevo digo dígito porque está este ejemplo en base 10, ¿no? Después vamos rápidamente a la base 2. Si está entre 0 y 4 incluido, no llegué a la mitad, me quedo donde estoy. Como era un ejemplo, un número en positivo, me redondeo para abajo. Si estaba de 6 a 9, no hay duda que tenemos que ir al que sigue, entonces se redondea para arriba. Solo si el dígito de round está en 5, es donde nos importa el valor de S, el estado de S. ¿Por qué miramos S? Lo que vamos a mirar es, solo nos importa si es 0 o no. Y de hecho, solo nos importa si es 0 o no en cualquier base. Va a ser así en la base 10, en este ejemplo pedagógico simplemente, y también va a ser así en la base 2, la propia base de la norma. Porque como les decía, solo nos interesa detectar si estamos en el umbral o no. Si estamos en el umbral, se tomará cartas en el asunto o no, dependiendo si es la proximidad bias o la proximidad unbias. Y si no estamos en el umbral, ya está decidido lo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque si R5 y el sticky es distinto de 0, tenemos que ir hacia arriba. Solo si R5 y el sticky es 0, se activa lo del umbral. Y bueno, no recuerdo que habíamos dicho si era el bias o el unbias, ¿no? Si fuera
el bias tenemos que sumar 1, redondeamos hacia arriba. Si fuera el unbias, nos quedamos donde estamos, porque era 2,36, ¿no? Y 2,36 es el par y 2,37 sería el impar. Noten que, bueno, ahí es donde importa, como siempre, solamente importa si es bias o unbias cuando estamos en el umbral, ¿no? Lo que aquí sería el dígito R en 5 y el sticky en 0. Bueno, si vamos a la norma, y ahora tratamos, si se entendió más o menos, vamos a la norma a ver cómo funciona. El bit sticky en la norma se calcula de una manera muy fácil. Simplemente se hace OR, el O lógico, entre todos los bits descartados. Ustedes saben que OR, la única manera que el OR sea 0 es si es el OR de 0 con 0 con 0 con 0. O sea, ni bien haya un 1, 0 o 1, o la otra alternativa, 1 o 0, o ni que hablar, 1 o 1, siempre da 1. O sea, una vez que el sticky se hace 1, no hay manera que vuelva a ser 0. Entonces, que de alguna manera, por eso decimos que es pegajoso, que es sticky. Ni bien aparece un 1, el 1 se le queda pegado al sticky y no se baja más ese 1. La única manera de que no haya un 1 en sticky es que todos sean 0. La única combinación que el resultado de un O lógico da 0. ¿Cuáles son los bits descartados? Atención, que en la norma los bits descartados son los que no forman parte del resultado preliminar y que a su vez no están formando parte ni del bit guard ni round, ¿no? O sea, son los que realmente van a ser descartados. Con esta idea podemos ver qué valor tendría que dar el resultado de una operación, digamos, cómo llevamos adelante el esquema de redondeo, en función del valor del bit R, el bit S, y bueno, como tenemos lo de la preferencia de pares, aparece P0, que va a representar el valor del dígito menos significativo. Ustedes saben que en binario, solamente con mirar el último dígito nos bastaba. Si ese último dígito es 0, el número es par, no importa el valor de los restantes dígitos, o si era 1, necesariamente es impar, de nuevo, sin importar el valor de los restantes dígitos. Entonces la tabla que implementa el hardware es esta de aquí. ¿Qué hacen las personas para obtener el resultado? Lo sabemos, porque sabemos cómo funcionan los 5 esquemas de redondeo. Esta tabla lo que nos muestra es cómo va a ser implementado en hardware ese mismo esquema que supuestamente los humanos ya entendemos, bueno, con lo que hemos conversado sobre la teoría de redondeo. Fíjense esto, es interesante cómo de alguna manera el redondeo hacia el 0, si recuerdan, se comportaba de qué manera. Como el redondeo hacia menos infinito en los positivos y como el redondeo hacia más infinito en los negativos. Entonces fíjense, tomo lo que está escrito aquí, que es nada, y ahí lo pongo en este. Tomo lo que está escrito aquí, que es nada, y ahí lo pongo en este. Entonces fíjense la implementación en hardware de truncado. ¿Recuerdan que decíamos que era el más eficiente? Fíjense, es hasta eficiente la detección de cómo construir el resultado correcto, porque con los positivos no hacemos nada, con los negativos no hacemos nada, y estamos implementando este redondeo hacia el 0. Ahora bien, ¿por qué, por ejemplo, para redondear hacia menos infinito, con los negativos hay veces que hacemos algo? Bueno, ¿qué significa que no hacemos nada? Significa que el resultado como está bien, no hay que tocarlo. Y si lo piensan con un número, con un redondeo hacia menos infinito, la parte fraccionaria la podemos descartar y ahí estamos achicando la magnitud representada. Entonces, por ejemplo, después lo vamos a ver con un ejemplo en la transparencia que sigue con números, pero por ejemplo 2,5, un número positivo, se redondea a 2. 2,1 también se redondea a 2. 2,9 también se redondea a 2. Donde sí tenemos que trabajar es en el caso de que sea negativo, porque cuando es negativo, ¿qué dice esta fórmula aquí? Dice, hay que sumar un LSB, sumar 1, como decimos vulgarmente, si R o S están prendidos. Es decir, para un número negativo siempre hay que incrementar, cuando el redondeo es hacia menos infinito, siempre y cuando no sea exacta el resultado. Si el número es, ¿cómo sería un resultado exacto? Esto es interesante comentarlo. Un número sabemos que dio exacto cuando round vale 0, recuerden que ahora estamos en base 2, ¿no? Round vale 0 y sticky vale 0. Si round es 0 y sticky es 0, ¿qué significa? No hubo bits descartados, o lo que es lo mismo decir, el resultado fue preciso. Entonces, si alguno de los dos está prendido, que es lo que detectamos con el OR,
significa que estamos, por ejemplo, en el menos 2,1 o estamos en el menos 2,9. ¿Por qué menos? Porque esta columna son los menores de 0. Entonces, si es menos 2,1, menos 2,9, ¿cuánto tiene que dar el resultado? No tiene que dar menos 2. Como estamos haciendo un redondeo hacia menos infinito, tiene que dar menos 3. Entonces, por eso debemos sumarle un LSB a la parte de la mantisa. Si estarán pensando, si es menos 2, le sumo 1, me da menos 1. No, momentito. Le sumas 1 a la mantisa. Recuerden que es signo magnitud. Entonces, el signo no lo estamos tocando, estamos sumando 1 a la magnitud. El menos 2 se me transforma en menos 3. Exactamente lo mismo, pero al revés, en el caso del redondeo hacia más infinito, no hacemos nada con los negativos y al no hacer nada, estamos redondeando hacia arriba, y con los positivos se da lo mismo que recién con los negativos. Con redondear hacia el 0, justamente ahí no hacemos nada y se logra el resultado deseado, y se pone interesante y tal vez se torna evidente lo que decíamos de que proximidad bias o unbias terminaba siendo un poco más costosa de implementar en hardware, porque generaba, si la comparamos con truncado, generaba que a veces había que sumar un LSB. Fíjense que estos redondeos asimétricos también a veces suman un LSB. Lo que pasa que los esquemas de redondeo por proximidad suman con los positivos y suman con los negativos. Claro, porque son simétricos. Mientras que este solamente sumaba con los negativos y este de aquí solamente con los positivos, porque bueno, estos son asimétricos. Recuerden que decíamos que los humanos tenemos una cierta preferencia por las cosas que se comportan de manera simétrica. Creo que va a quedar claro con los ejemplos que vamos a hacer a continuación. Van a ver cómo cuando es asimétrico uno como que tiende a equivocarse. Pero antes de ver el ejemplo, terminemos de ver proximidad. Proximidad, bueno, vamos primero por una proximidad fácil. La proximidad hacia afuera del 0, ¿no? La proximidad bias. Y si quieren, pensémoslo con los números positivos. Total, como es simétrico, funciona igual de las dos maneras. Fíjense lo que dice, a nivel de la implementación en hardware. Como que la intuición a nivel de hardware es distinta a la que teníamos por ahí nosotros para entender el funcionamiento como humano. Lo único que dice el hardware es, si el bit de round está prendido, sumo 1. Uno dice, para un cachito, pero no hay que mirar el sticky. No era que sumo 1 si estoy en el umbral, porque bueno, proximidad hacia afuera del 0, proximidad bias, siempre incrementa la magnitud en el caso del empate. El caso del empate era round en 1, sticky en 0. Pero fíjense aquí, no le presta atención al sticky. Y está bien, porque si estás en la mitad o te pasaste de la mitad, hay que sumar 1. Entonces, si el round está prendido, estoy en la mitad, cuando el sticky está en 0. Pero si el round está prendido y el sticky está prendido, es que no solo estoy en la mitad, sino que ya me pasé. Entonces también hay que sumar 1. Fíjense que aquello que nos era por ahí difícil de formalizar con el lenguaje de la matemática, transformado prácticamente en un circuito combinacional, no es tan difícil. Es simplemente mirar el bit de round. O sea, y el bit de round es un bit, un dígito binario. Si está prendido, sumo 1. Si no está prendido, no hago nada. Tan simple como eso. Claro, tan simple como eso, el proximidad sesgado. Si vemos proximidad no sesgado, que de hecho es el que nos da el menor error y también nos disminuye los errores, como decíamos hoy, a futuro, si es que hay una secuencia de operaciones, es un poquito más sutil. Fíjense lo que dice. Me dice R y S, ¿qué significa que estén los dos prendidos? Si están los dos prendidos, significa que me pasé de la mitad, ¿no? Round es que estoy en la mitad cuando sticky está apagado, pero round y sticky prendido, me pasé de la mitad. En este caso, siempre debo sumar 1. Ok. Y noten que aquí no apareció P0, porque bueno, si me pasé de la mitad, siempre hay que sumar un LSB, no importa si es par o impar, no importa, siempre hay que sumar un LSB. Ahora, es interesante el otro caso, que está aquí cubierto con el OR. El otro caso, ¿cuál sería? El otro caso tendría que ser, si R está prendido, S está apagado, y además P0 está prendido. Porque si P0 está prendido, significa que es un número impar. Entonces debo yo sumar 1, ¿para qué cosa? Para ir al siguiente del impar, y como ustedes saben,
luego de un impar viene un par. Entonces, si está prendido, que lo hace impar, y además decíamos R está prendido y S está apagado, debo sumar 1. Pero, ¿qué pasa? A nivel de la implementación, R está prendido, P0 está prendido porque es impar, pero fíjense que a S no pregunto cuánto vale S. ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que pasó acá es que está optimizado para el hardware. Esto, los que estén haciendo digitales se acordarán de los famosos u odiados mapas de Karnoff, que lo que nos permitían hacer era encontrar una expresión booleana equivalente, pero que tenga ya sea menor cantidad de compuertas, o si tiene la misma cantidad de compuertas, que las compuertas tengan menor cantidad de entradas. Ambas cosas redundan en disminuir la cantidad de transistores que vos necesitas para implementar el circuito, lo cual es positivo, ¿no? Siempre menor cantidad de transistores para lograr lo mismo es mejor, porque tenés menos consumo. Si hay menos consumo, tenés menos disipación, menos generación de calor. También al tener menos transistores, el integrado puede ser más pequeñito, por ende puede ser más barato. Es bueno por donde lo miremos. Entonces, ¿por qué no está escrito acá? ¿Cómo sería la fórmula completa? Sería, decíamos, R y no S y P0 o R y S. Bueno, esa formulación es equivalente a esta que está aquí. Porque fíjense que al no preguntar qué pasa con S, el punto es que S puede estar entonces prendido o apagado. Si S está apagado, R y P0 es lo correcto. Detectás la situación. Ahora, si S está prendido, R y S también te hacía sumar. Entonces, da lo mismo que se verifique el OR porque se cumple el primer término o porque se cumple el segundo. Sí, traté de más o menos intuitivamente convencerlos de que el resultado de aplicar esta fórmula es el mismo que aplicar la fórmula que uno hubiera esperado, que sería R y no S y P0. Obviamente que se están ahorrando la compuerta esta de aquí, este AND, va a tener una patita menos, y además, si era no S, nos ahorramos, no sé, un inversor, o en fin, el no a veces lo tomás directamente del flip-flop, en fin, cuestiones de técnicas digitales que dejamos para los amigos ingenieros. Ok, si más o menos se entendió, fíjense que no me preocupé, lo analizamos con los positivos, pero como es simétrico, exactamente lo mismo pasa con los negativos. A decir verdad, los últimos tres son simétricos, si se fijan, las dos columnas son iguales en los últimos tres. Y los primeros dos eran esos triangulito arriba, triangulito abajo que habíamos introducido en su momento al ver la teoría. Pero lo interesante de esto, y sobre todo para ver si lo estamos entendiendo, es verlo con algún ejemplo en concreto y ver qué número da si estamos queriendo redondear a un dígito de precisión. De nuevo, los traigo un ejemplo base 10. Ustedes saben que esto en la norma original no estaba contemplado, pero es otra vez para que lo veamos y después sí vamos a aplicar los esquemas de redondeo sobre la base 2 como la norma sanciona, como le gusta al profe Cajan. Vamos a ir viendo cada uno de los casos. Por ejemplo, para redondear hacia menos infinito, ¿qué es lo que hace? Siempre el resultado redondeado tiene que ser como más pequeñito que el número que estaba redondeando. Esto es así. A menos que sea exacto, ¿no? Cuando es exacto se queda donde está. Fíjense, este 1,4 se va al 1. Pero como este es negativo, o sea, 1 es más pequeño que 1,4. Pero como este es negativo, el redondeo hacia menos infinito da menos 2. De nuevo, fíjense que menos 2 es menor a 1,6. En realidad, digamos, siempre es estrictamente menor el resultado, a menos que dé exacto. Justo estos 5 ejemplos que están en la tabla no son exactos. O sea, en todos los casos o está prendido round, o está prendido sticky, o están prendidos los dos. Fíjense que siempre nos va a dar un número estrictamente menor, ¿no? En todos los casos. Hacia más infinito es lo mismo, pero al revés. Nos va a dar un resultado que es siempre estrictamente mayor que el número que está, no en el título de la columna. Bueno, cuando hacemos hacia el 0, la combinación, fíjense que los tres son distintos, ¿no? Ninguno de estos tres da lo mismo. Acá este da 1, este da 2, este da 1. Acá este da menos 2, este da menos 1, este da menos 1. Fíjense que son todos distintos los resultados que uno obtiene. Y para eso están las alternativas, para que el programador elija con cuál de los esquemas, el programador o el cliente elija cuál de los esquemas aplicar. Algo interesante es que este de hacia el 0 es ni más ni menos que hacer lo que hace hacia menos infinito con los positivos, este 1, otro positivo, 1, 1, otro positivo, 2, 2.
y hace lo que hace hacia más infinito con los negativos. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Sí, es como que si se entienden los primeros dos, el tercero está. Ahora vamos a los que son más divertidos, que son los de proximidad. Los de proximidad van a ser idénticos en todos los casos donde no estemos en el umbral. ¿Dónde está el umbral? Decíamos un dígito de precisión fraccionaria. Bueno, sería, a un dígito de precisión, es decir, un dígito entero. Sería 0,5, ¿no? O sea, acá estamos en el umbral, acá estamos en el umbral. Son los únicos dos en los que puede haber chance de que proximidad bias y unbias no coincidan. Fíjense, este que no llegó al umbral, los dos dan más 1. Este que se pasó del umbral, los dos dan menos 2. Este que se pasó también, 2,502, sería round en 5, sticky distinto de 0, me pasé, los dos van a 3. Aquí, si quieren, un poquito traído de los pelos, pueden aplicar la tabla de la transparencia anterior. Digo un poco traído de los pelos porque en lugar de round y sticky ser bits son, bueno, base 10. Pero, o si no, simplemente aquí tratemos de entenderlo a un nivel más intuitivo y en las transparencias que siguen, que lo vamos a empezar a aplicar sobre ejemplos con base 2, ahí sí directamente podemos aplicar esa tabla hasta ver que realmente esa formulación coincide, da el mismo resultado que uno tal vez con un manejo más intuitivo de lo que debería dar una proximidad bias, una proximidad unbias, termina coincidiendo, ¿no? Esto es importante, lo que les decía hoy. La tarea doble, entender qué es lo que tiene que hacer y después ver cómo se lo implementa. Y idealmente que las dos cosas coincidan, ¿no? En ese caso sería que estamos en presencia de una implementación correcta. Quiero destacar, sobre todo, con la proximidad que prefiere pares. Fíjense en el 2,5. El 2,5 es interesante y después también miremos el 1,5. En el menos 2,5, el menos 2 es par, entonces lo va a preferir. Y en el más 1,5, el más 1 es impar, entonces no lo va a preferir y va a ir al siguiente, le va a sumar el 0,5, bueno, un LSB al 1, ¿no? Y nos vamos al 2. Mientras que la proximidad bias siempre, en el caso de empate, agranda. Al menos 2 lo lleva al menos 3, al más 1 lo lleva al más 2, ¿sí? Tal vez acá con este ejemplo, bueno, una vez más, la diferencia entre el bias y el unbias. Si esto más o menos está, pasemos ahora a ver realmente cómo funcionan los bits de round y de sticky, o sea que vuelvan a ser bits, y retomemos lo que habíamos mencionado hoy, cómo con solo 2 dígitos de guarda vamos a obtener el mismo resultado que al usar una precisión infinita. Primero, hagamos el ejemplo con precisión infinita, es decir, con una ALU en donde ningún dígito se cae. Lo que vamos a estar haciendo obviamente es una suma. Fíjense que ahí tenemos, bueno, ya viene en binario simplemente para ahorrarnos pasos, ¿no? Después vamos a ver ejemplos donde arranquemos, no, creo que también lo vamos a hacer así, también para ahorrarnos pasos y que nos entre en la transparencia. En particular, noten cómo son operandos con diferente exponente. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? Acomodar los exponentes para que las comas queden alineadas. ¿Sí? Estas dos comas aquí que parecen estar alineadas, recuerden, son mentirosas, ¿no? Si los exponentes no son iguales, esto en realidad son números normalizados y, como ustedes saben, el primer paso es desnormalizar al que tenía el exponente más pequeñito de los dos. Aquí noten cómo al desnormalizar hay como unos dígitos que son candidatos a que se nos caigan. Casualmente estos dígitos, no en este ejemplo, porque aquí tenemos precisión infinita, pero de estos dígitos es con los que vamos a estar armando los bits de guarda justamente. Entonces ahí tenemos para hacer la suma, podemos llevar adelante la suma, ahí les destaco en rojo los dígitos que se nos van a caer, y con esos dígitos que se nos van a caer podemos ver qué resultado tenemos que obtener. En este caso, al calcular a la precisión que nos brinda el hardware. Recuerden que la precisión que nos brinda el hardware es hasta acá, ¿no? Digamos, estos dígitos se nos van a caer. Si miran, nos está quedando este dígito más significativo prendido, nos hablaba de que podemos habernos pasado de la mitad. Si miramos los restantes dígitos, como están 0, 0, pero acá hay un 1, significa que efectivamente nos pasamos de la mitad. Entonces, ¿cuál es el valor correcto aplicando proximidad? Bueno, debemos sumar un LSB aquí. No sé si lo tenía. Sí, ahí está. Ahí tenemos, noten cómo le sumamos, descartamos los bits que descartamos y le sumamos un LSB en esta posición. Obtuvimos este resultado de aquí con 2 al cubo como exponente
y con 1, 2 ceros y 4 unos, ¿no? Digamos, este número que está aquí es el que obtuvo la ALU si no tuviera restricciones de precisión, si tuviera la cantidad de dígitos que le haga falta. En este caso necesitaba 4 dígitos adicionales. Y vamos a cotejar esta operación con la que uno obtiene usando solamente 2 dígitos adicionales. Y por una cuestión, como les decía, que entra en la transparencia, no vamos a hacerlo con, si se fijan, es con una precisión súper acotada. Apenas tenemos, bueno, el hidden bit y 6 dígitos fraccionarios. Pero esto también sería exactamente lo mismo, aunque trabajamos con los 24 dígitos de precisión, ¿sí? Digamos, con la totalidad de los dígitos. Bueno, acá hacemos exactamente lo mismo con una salvedad. Cuando acomodemos los exponentes para poder usar el hardware para sumar, no nos vamos a quedar con todos los dígitos que se caigan, solamente nos vamos a quedar con 2. Con el bit de round, que el bit de round vale lo que vale, lo que se nos va cayendo pasa por el bit de round, y si es un 0 es un 0, si es un 1 es un 1. Y el bit de sticky, que tiene esa propiedad rara de ser pegajoso, ¿no? Como su nombre lo indica, y atrapar a los unos. Si solamente pasan ceros, bueno, el sticky va a valer 0, pero con que pase algún 1, no lo que decíamos del hacer el OR entre los dígitos que se descartan, los que ya pasaron por el round, bueno, el sticky se nos va a poner en 1. Fíjense qué pasa. Acomodamos, pero miren la diferencia. ¿Cuáles eran los que se nos caían? Bueno, cuando acomodamos los exponentes, este 1, 0, 0, 1, estos 4 de aquí, son los que se nos cayeron. Este 1, 1, 0, este es lo que está acá, 1, 1, 0. Y fíjense, de los que se me cayeron, round es el más significativo, está acá, y el 0, 0, 1, a todos estos les hice el OR, y se me armó este 1 de acá, porque bueno, como lo indicamos allí, estos 2 dígitos son los 2 dígitos de guarda. Este es round, este es sticky, no me acuerdo si lo tenía. Sí, acá lo tenemos. El round nos quedó en 1, y el sticky, que aquí vale 1, es simplemente el cálculo de 0 o 0 o 1. Fíjense, 0, 0, 1 es en el orden, 0, 0, 1. Bueno, si quieren al revés, ¿no? En realidad vamos a ver primero después este sería 1 o 0 o 0. Y el OR de esos 3 nos da 1, por eso aquí vale 1. Pero noten la principal diferencia, mientras que antes teníamos 4 dígitos más, ahora solamente tenemos 2 dígitos más. Y así todo, ahora aplicando la tablita que vimos antes, no me acuerdo si estamos haciendo redondeo, bueno, no va a importar, da lo mismo. No dije si era redondeo bias o unbias. En ambos, cuando round está prendido y el sticky está prendido, hay que sumar 1. Así que lo que nos va a decir el valor de round en 1 y sticky en 1 es que debemos sumar 1. Fíjense que lo sumamos, entonces nos queda 1, 1, 1 y otro 1 más. Y fíjense el resultado, 2 al cubo, y era 1, 2 ceros, 4 unos. Exactamente el mismo resultado, con solamente 2 dígitos de guarda. Un resultado llamativo, la verdad, llamativo. Bueno, si con round y sticky logramos esa precisión con el mismo resultado que si hubiéramos tenido precisión infinita, ¿para qué se va a usar el tercer bit de guarda, el bit guard, el bit G? La pregunta es válida. El bit G se va a utilizar si al normalizar el resultado preliminar podemos llegar a necesitar hacer uso de ese bit. En algunas circunstancias, ahora les pongo un ejemplo en concreto, a veces lo necesitamos agarrar. Entonces, es importante el a veces. El bit G se lo usa a veces y otras veces no se lo usa. Sin embargo, cuando no se lo usa, hay que tener presente que el bit G atrapó alguno de los dígitos que están siendo descartados. Entonces es muy importante, van a ver que en el algoritmo lo indicamos, a veces si el bit G se usa, listo, ningún problema. El bit round y sticky están bien calculados. Pero si el bit G uno lo reservó por si había que usarlo y después por las circunstancias no se lo utilizó, ese dígito no se tiene que perder. En realidad ese dígito era el bit de round, que erróneamente lo habíamos guardado allí. Y el que era el bit de round en realidad formaba parte del sticky.
Entiendo que en el aire no se entiende ni J, ahora lo vemos concretamente con un gráfico, ¿no? El update del que estamos hablando es este. Cuando no usemos el bit de guarda, perdón, el bit guard, el bit de guarda llamado guard, ahí hasta yo piso el palito, no, va a pasar lo siguiente. Vamos a tener un bit de round y un bit de sticky calculados a la par del bit guard. Si al guard no lo usamos, en realidad, al que guardamos dentro de guard, que va a ser el que está al lado de R, en realidad es el nuevo R. Yo pensé que era el guard, pero en realidad era el R. Y el que yo antes había pensado que era el round, en realidad no es el round, forma parte del sticky. Entonces, como el round lo guardé por las dudas, pero lo guardé por si se usaba el guard, y como el guard no se usó, el viejo bit de round, que ya no es más, porque el nuevo es el que estaba en el guard, debe ser integrado al viejo sticky. De nuevo, esto si viejo, nuevo, sticky no se entiende nada, tratemos de verlo gráficamente, que creo que ayuda un poquito más. Esta sería la idea. Vamos a hacerlo en una multiplicación donde, bueno, el rol del bit G es más obvio, porque lo que puede pasar, acá tenemos un ejemplo chiquito donde tenemos dígitos que tienen normalizados en la norma, ¿no? Digamos que tienen un dígito a la izquierda de la coma y luego 5 posiciones fraccionarias. Cuando hacemos esa multiplicación nos termina dando un resultado que va a tener 2 dígitos a la izquierda de la coma y como teníamos 5 dígitos a la derecha en cada uno de los operandos, terminamos teniendo 10 dígitos fraccionarios. Porque recuerden, al hacer el producto, digamos 2 que tenga, no sé, p dígitos de precisión, el resultado tiene 2p. Y acá pueden pasar varias cosas. Les decía, el bit de guard va a ser aparente su uso si de casualidad nos da que el primer dígito de la parte entera del resultado vale 0. Es decir, si el resultado es 0, 1, sería un caso en donde el resultado ya está normalizado, porque es 0, 1, entonces, ¿qué necesitamos tener? Y digamos, el resultado es lo que es, no hay que hacer ningún ajuste. Necesitamos 5 dígitos fraccionarios. Entonces tenemos, fíjense que esto llega hasta el 5, ¿no? Hasta el x5. Tenemos 1, 2, 3, 4, me falta 1. Bueno, es ahí donde el bit de guard se lo utiliza y se transforma en el quinto dígito fraccionario del resultado, ¿sí? Aquí esta cajita les marca dónde está el resultado. Correctamente, de los bits que se descartan, que están, bueno, en el registro llamado A, van a ver después que el registro P y el A, el acumulador, lo van a ver en Arqui más adelante en la carrera. De los dígitos que estaban en este registro, que iban a ser todos descartados, el bit G en realidad guarda casi los... Bueno, me salió sin querer. Guardalo, tenelo. Porque si aquí este vale 0, o sea, es un dígito que no aporta nada, un 0 a la izquierda, necesito que este bit G pase a formar parte del resultado. Entonces, correctamente, el bit round es el segundo, que es el más significativo entre los descartados, y los otros 4 en este ejemplo forman el sticky, que ustedes saben, bueno, acá es voluminoso, pero el sticky es un solo bit. Ahora bien, esto es un if, es solamente si el primer dígito vale 0. También es posible que el primer dígito valga 1, o sea que el resultado sea, por ejemplo, 1, 1 o 1, 0, ¿no? Que arranque con un 1 aquí. En ese caso, si yo necesito, si este vale 1 y el punto está acá, yo debo correr la posición del punto, y fíjense, necesito tener 5 dígitos fraccionarios. Corriendo la posición del punto, correr la posición del punto también implica corregir el exponente, obviamente. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5 dígitos fraccionarios. Acá está el resultado. Yo accidentalmente o sin querer guardé G, pero fíjense que no lo necesité usar. Como aquí. Aquí sí lo usamos, aquí no lo usamos. Entonces, como decíamos hoy, ¿cuál es el update? Si G no se lo usa, en realidad, lo guardamos innecesariamente, en realidad G pasa a ser el nuevo bit de round. Y el viejo bit de round tiene que pasar a formar parte del sticky. Ese es el famoso update o la actualización. ¿Sí? Esto vamos a verlo en acción. Bueno, cuando introduzcamos lo que nos está faltando, que es de qué manera se optimiza en hardware la implementación de los algoritmos naif, ingenuos que vimos
tanto como el de suma como el de multiplicación. Y luego sí vamos a poner todos los aspectos que hemos presentado en función a través de un conjunto de ejemplos y con suerte se entenderá, y bueno, también con la ayuda del trabajo práctico, del práctico asociado. Ok, entonces, como les decía recién, hasta este punto vimos las operaciones básicas con el foco puesto en que nos familiaricemos con los algoritmos, ¿no? Hasta con esa presentación usando, bueno, les decía, deporte en el recuerdo, ese diagrama de flujo. Cuando lo llevemos esto a hardware, obviamente que aparece alguna que otra consideración más, algún que otro cuestionamiento más. Por ejemplo, vamos a querer tener un alto desempeño. Vamos a querer que, por ejemplo, si optamos por implementar la mantisa con signo magnitud, sabemos que la suma en signo magnitud puede implementar dos operaciones. Primero una comparación, si son de signo distinto, seguido de una resta. O sea, tener que hacer dos operaciones para hacer una operación. Ahí no vamos a estar cumpliendo esto de tener un desempeño altamente eficiente. Entonces, no deberíamos tomar decisiones a la hora de implementarlo en hardware que nos afecten el desempeño. Y de hecho, otro argumento que siempre tenemos que tener presente al implementar algoritmos en hardware es minimizar la cantidad de hardware. Por ejemplo, si, de nuevo, signo magnitud, al sumar en signo magnitud, ustedes recordarán que en ocasiones, por ejemplo, si los signos eran iguales, se sumaba, pero los signos eran diferentes, no solo había que hacer la comparación y poner el más grande arriba y qué sé yo, sino que después se llevaba adelante una resta. O sea, teníamos que tener hardware de suma y por otro lado hardware de resta. Bueno, ¿cómo hicimos para corregir estos cuestionamientos cuando estábamos hablando de la aritmética de punto fijo? Realmente lo que hicimos fue le sacamos el jugo a las representaciones complementarias, porque señalamos que no tiene sentido con tener un circuito para sumar y otro diferente para restar, cuando justamente una representación complementaria como complemento a la base disminuida nos permitía resolver ambas operaciones con solo el hardware de suma. Producto, bueno, ¿a qué costo? Era un poquitito más difícil mirar los números cuando eran negativos, había que complementarlos y qué sé yo, pero solo con ese pequeño costo nos permitía ahorrar hardware, algo muy deseable. Entonces, acá está la clave. Esta es una idea brillante que, bueno, nos va a complicar la vida para entender nosotros cómo se implementa en hardware, pero como idea no deja de ser brillante. Es verdad que la norma establece que la mantisa, cuando está en el registro, cuando está guardada dentro de un registro de punto flotante, tiene que estar en signo magnitud. Sin dudas, eso dice la norma. Ahora bien, como está destacado allí en rojo, nada impide que puertas adentro de la ALU cambie la representación. De hecho, si lo piensan, es algo que la ALU ya hace. Cuando les contaba los algoritmos, un poquito lo enfaticé. Cuando uno acomoda las comas, uno de los operandos deja de estar normalizado. Y bueno, si la norma dice que tiene que estar normalizado, ¿qué pasó? Bueno, no hay duda. Cuando vos presentes el resultado debe estar normalizado. Y bueno, vieron que había una interacción entre normalizar y redondear, y a veces había que normalizar dos veces. Eso fue tenido en cuenta. El resultado va a estar normalizado, pero puertas adentro de la ALU no hay ningún problema en que deje de estarlo. Esa es la idea central de la optimización que vamos a hacer en hardware, que es, ok, puertas afuera de la ALU, signo magnitud, como el profe Cajan manda, pero puertas adentro de la ALU, así como alguno de los operandos, el de exponente más pequeño deja de estar normalizado, bueno, podemos tranquilamente hacer uso de hacer una especie de cambio de representación. Que puertas adentro, por ejemplo, la mantilla esté en alguna representación complementaria y de esa manera ahorrarnos el hardware duplicado y de esa manera lograr una implementación más eficiente en hardware, de que, por ejemplo, para hacer una suma cuando los signos son distintos, realmente hagamos solo una suma y no nos tengamos que poner a ver cuál mantilla es mayor, ponerla arriba, restarle la otra, bueno, lo que ustedes saben. Eso por el lado positivo. Por el lado negativo es que cuando empecemos a tener todas estas consideraciones a la hora de implementarlo en hardware, vamos a tener que sumarle a la complejidad propia del algoritmo, ya sea de suma como de... Bueno, puntualmente esta optimización de aquí es para el de suma.
vamos a tener que también sumarle al algoritmo el cambio de representación. Pero el cambio de representación nos va a impactar, lo vamos a tener en cuenta solamente cuando los signos no coincidan. Porque si los signos coinciden, a otra cosa, no hay ningún problema. Ahí tienen como el mismo desempeño, por así decir, signo, magnitud, complemento a la base, ¿no? Porque ustedes saben, las tres representaciones con los positivos coinciden. Así que bueno, vayamos paso a paso. Eso es lo positivo. ¿Qué va a ser lo negativo? Que bueno, mi meta aspiracional de que el algoritmo entre en una sola transparencia la tiramos a la basura, porque bueno, no va a entrar ni en una ni en dos, creo que ni en 4 transparencias entra el algoritmo. Vamos a hacerlo paso a paso. Este es el corazón, por así decir, del módulo de la norma, y entre suma y multiplicación el bravo es justamente la suma. ¿Por qué es bravo la suma? Por lo que les contaba recién, porque vamos a estar haciendo al vuelo, al paso, ese cambio de representación para hacer una implementación más eficiente. Ok, vamos a ver cómo es el algoritmo de suma en punto flotante de la norma, teniendo en cuenta las mejoras que acabamos de comentar. Si x1 y x2 son los dos operandos que vamos a sumar y que tienen esos dos exponentes y esas dos mantizas, obviamente los exponentes están codificados en el exceso de la norma, las mantizas están codificadas bueno, con el formato de la norma, ¿no? Con el 1, el hidden bit, etcétera, etcétera, en signo, magnitud, todo lo que ustedes saben. Entonces empezamos a operar. El primer paso es directamente comparar los exponentes, y si llegamos a detectar que el primer exponente es estrictamente menor al segundo, hacemos swap, pasamos E1 M1 pasa a estar en X2 y E2 M2 pasa a estar en X1. Se enrocan los operandos, ¿sí? Porque como se enrocan los signos también, a decir verdad, A más B, si B tiene su signo adentro, es lo mismo que B más A, ¿no? Hacemos el enroque, la suma es conmutativa. El resultado, digamos, va a ser el mismo, pero ¿para qué hacemos este swap? Y nos asegura que el valor auxiliar calculado de, que es la resta entre los exponentes, sea no negativa. ¿Qué significa que sea no negativa? Lo que dice allí, va a ser 0 cuando los exponentes sean iguales, o positiva cuando, bueno, el primer exponente sea estrictamente mayor al segundo. ¿Para qué calculamos este valor auxiliar de, que es la diferencia de los exponentes? Como ustedes saben, para justamente acomodar las comas. El paso siguiente, acá nos aparece un paso nuevo. El paso siguiente es, ahora un detalle, tengan presente que ahora x1 y x2 pueden no ser los mismos x1 y x2 del comienzo, porque quizás, si se dio esta condición, se produjo el swap, ¿sí? Eso no lo pierdan de vista. Entonces, si los signos difieren, noten que acá M1 y M2 siguen codificados en signo magnitud. Si los signos difieren, complementamos a 2 la mantisa M2. Esto es interesante y es una optimización que se está haciendo en el hardware, en la implementación de este algoritmo. Fíjense que siempre complementamos la segunda, pero no tenemos certeza de si M1 o M2 cuál es mayor de los dos. ¿Sí? Porque tengan presente que, por ejemplo, si los exponentes fueran iguales, habría que ver cuál es mayor, si M1 o M2. Habría que comparar las mantizas, pero no estamos comparando las mantizas, solamente comparamos los exponentes. Y si nos dieron, en este caso ni eso, comparamos los signos. Y si dieron distintos los signos, o sea, uno positivo y el otro negativo, o viceversa, complementamos la mantisa M2 y a otra cosa. De nuevo, está demostrado que este algoritmo termina computando la suma correcta, pero habría que llegar a entender por qué lo está haciendo de esta manera. ¿Por qué lo hace de esta manera? Bueno, porque si estamos sumando números de distintos signos, de alguna manera lo que querés hacer es una resta. Entonces, para hacer el hardware de suma que resuelve una resta, lo que hacemos es complementar uno de los dos. Y en definitiva estamos implementando una resta a pesar de que el hardware está sumando, ¿sí? Le sacamos el jugo a esa representación complementaria. Tengan presente entonces teníamos D es la diferencia entre los exponentes y si los signos no coincidían habíamos complementado siempre a M2. La cosa sigue. Una vez que hicimos esto, hayamos complementado o no M2, colocamos a M2 en un registro de desplazamiento y la corremos de lugares a la derecha. Recuerden que D era ahora un valor, era 0 o positivo.
porque nos habíamos cuidado de que nos quede el exponente estrictamente mayor arriba, digamos, en el E1, en el X1, digamos, en el primer operando. De los bits que se me vayan cayendo de la mantisa al desplazarla a la derecha, me quedo con con 3 nada más, ¿no? Que son los bits de guarda, con el bit de guard, el bit de round y el bit de sticky. El bit de sticky, recuerden, tiene esa peculiaridad de que va como atrapando todo lo que va pasando por él, y si alguno es un 1, queda en 1, hace el OR. Si eran todos 0, bueno, queda en 0. En este punto, ¿qué logramos? Acomodamos las comas. Así que podemos computar el resultado preliminar. El resultado preliminar se obtiene sumando las mantisas, ¿sí? Una de ellas puede o no estar complementada, no hay problema. Y acá es donde empiezan por ahí a comernos el coco el algoritmo optimizado en hardware. Fíjense lo que pasó. Si los signos eran distintos, esto quiere decir que uno de los dos estaba complementado. Si los signos son distintos y no hay carry de salida, si hay carry de salida, todo bien. Ahora, si eran distintos los signos y no hay carry de salida, nos quedó complementado el resultado. Entonces, eso se da cuando nos había quedado el mayor sería, no me quiero perder yo, si el número más pequeño era el complementado. Bueno, hay uno de los dos casos. Si M1 era el mayor o M2 era el mayor, como uno de los dos lo complementamos, si no hay carry out, es que te quedó complementado el resultado. Por eso necesitamos volver a complementarlo. Y ustedes saben, la operación de complemento se cancela. O sea, lo descomplementamos. En cambio, si hubo el carry out como que arregla el resultado, lo transforma en positivo el que era negativo. Entonces en ese caso no hacía falta. Lo mismo que si los signos de los operandos no eran distintos. Si los signos de los operandos eran iguales, lo dejamos como está. De nuevo, recién hasta piso el palito yo. ¿Entendieron el algoritmo? Esto es lo que tiene que hacer el hardware. Después lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar este algoritmo sobre un caso en concreto. Y ahí, bueno, hoy les voy a ir dando unos consejos que los va a ayudar a que todo esto tenga un poco más de sentido del que aparentemente hasta ahora viene teniendo. Como les decía, hay que escucharlo una vez, leerlo una vez, después practicar intenso, y después tal vez volver a revisitar esta presentación del algoritmo, a ver si tiene más sentido que antes. Les aseguro que cuando estamos más cancheros con la práctica, lo que hace a nivel de hardware deja de ser un chino y pasa a tener un poco más de sentido. Ok, una vez que tenemos ese resultado preliminar, lo vamos a normalizar, pero con un detalle. Acá lo que vamos a hacer en realidad es ver qué pasa, de qué manera se nos puede desnormalizar. Se nos puede, cuando sumamos dos números, si ustedes recuerdan el rango del resultado posible, podía darnos un número que era no normalizado porque era menor a 1, o que nos daba un número no normalizado porque era mayor a 2, o era estrictamente menor a 1, y ahí está no normalizado, o nos da no normalizado porque es mayor o igual a 2. 2 en binario, ustedes saben, es 1, 0. Entonces, en este caso, vamos a normalizar de acuerdo al siguiente detalle. Si los signos eran iguales y hay carry out, lo que nos está dando es un 1, 0 o un 1, 1, coma. O sea, nos dio un número mayor o igual a 2 en binario, ¿no? 1, 0 es 2 en binario. Entonces, lo que estamos en presencia es de un overflow virtual. Lo que hacemos es desplazar un lugar a la derecha. Ese 1 del carry es el que pasa a ocupar la posición de lo que era, el hidden bit en su momento, y el que era antes el hidden bit se transforma en el dígito más significativo. Digamos, desplazamos la mantisa un lugar a la derecha, ajustamos el exponente según sea el caso. ¿Cuál es la otra alternativa por la cual pueda no haber quedado normalizado? Bueno, que nos haya dado un número menor a 1, estrictamente menor a 1. Entonces, en ese caso, en lugar de tener que desplazar la mantisa a la derecha por el overflow virtual, la debemos desplazar a la izquierda hasta que nos quede una mantisa normalizada. Recuerden esas cosas que tenía el hardware de punto flotante. Si nos dio 0,
no importa cuántos lugares desplacemos a la izquierda, no vamos a lograr normalizarlo, ¿sí? Es una situación excepcional que hay que detectarla. Creo que esa situación excepcional, al menos aquí en las transparencias, no la teníamos explorada, porque bueno, son muchas combinaciones de casos y creo que exploramos 4 alternativas, pero ténganlo presente de que obviamente no importa cuántos lugares a la izquierda desplace la mantisa, si es un 0 es un 0, no va a aparecer nunca un 1, para lograr el 1, ¿no? Que es la mantisa normalizada en la norma. Cuando nos da este valor estrictamente menor a 1, al primer corrimiento, al primer desplazamiento de mantisa, recuperamos el bit de guard. Pero los restantes ingresan ceros, porque claro, la mantisa, la parte del hardware de punto flotante, tiene una cierta cantidad de dígitos y no es que vamos a tener que acomodarnos a esa cantidad de dígitos. Es verdad que podría entrar un dígito más, podría entrar el dígito de round, pero en realidad para atenernos a lo que es operar con una cierta precisión, tomamos el bit de guard, que para eso está, y el bit de round y el sticky serán usados para el redondeo, no en este proceso, no en el proceso de normalizado. Bueno, la tercera opción sería que nos haya dado que ya esté normalizado, que sería, entramos aquí en este caso contrario, y cuando dice desplazar a la izquierda hasta obtener una matriz normalizada, bueno, si ya está normalizada, no hacemos nada, y si no hacemos nada, ese sería un caso en donde el bit de guard no se lo usó. Justamente, movamos la mantisa a la derecha o a la izquierda, se acomoda el exponente, ¿no? El exponente hay que, ajustarlo en función de los desplazamientos que hayamos hecho. Y acá es donde se tiene en cuenta, si se usó guard o no se lo usó, se hace el ajuste. Si guard pasó a formar parte del resultado, ahí no hacemos nada. En cambio, si no pasó a formar parte del resultado, digamos el bit G no fue usado en el resultado, ahí tenemos que hacer el update. ¿Cuál era el update? Este que dice aquí, el nuevo round es el viejo guard y el nuevo sticky es el viejo round, no este de aquí, el viejo or el viejo sticky. Hecho ese update en los bits de round y de sticky, estamos en condiciones, fíjense que todavía seguimos desglosando el algoritmo, ¿no? Ni chance de que entrara toda una sola transparencia. Independientemente de si actualizamos o no round y sticky, tomamos los valores que tengan y aplicamos el redondeo elegido. ¿Cuál es el redondeo elegido? Bueno, el que nos indique el enunciado. Y pueden pasar, a veces hay que sumar 1, a veces no. Va a depender de si el número es positivo, si es negativo, si estamos haciendo truncado, si hacemos proximidad bias, unbias, ¿no? En función del que el enunciado nos diga, puede pasar que se produzca un carry out. Cuando le sumamos 1, creo que ese ejemplo lo tenemos en una de las transparencias, en uno de los casos que desarrollamos a continuación, justamente porque es un caso llamativo. Puede pasar de que haya un carry out, y ese carry out, bueno, es un overflow virtual. Así que desplazamos la mantisa a un lugar a la derecha y también debemos acomodar el exponente una vez más. Noten cómo este es el ejemplo en donde hay que normalizar 2 veces, ¿no? Se normaliza una vez, se redondea y se necesita, si se da el caso, volver a normalizar. ¿Qué nos está faltando? Bueno, nos está faltando computar el signo del resultado. Que, bueno, a diferencia de un producto en donde es más o menos directo, aquí hay que tener más cuidado, porque el signo del resultado va a depender de qué cosas estuvo pasando. De hecho es un poco más involucrado de lo que les parece, y es acá también donde les voy a poder dar algún truco para obtener el resultado correcto de una manera tal vez no idéntica a la que haría el hardware. ¿Qué pasa con la computadora? ¿Qué pasa con el hardware? Al hardware no le cuesta nada acordarse cosas de memoria, no le cuesta nada. De hecho, es uno de los componentes del hardware, la memoria, una ROM sería, algo donde está guardada información. Entonces, lo que al hardware no le cuesta, tal vez a los humanos sí le cuesta. Por algo tenemos, no sé, la agenda de contactos en el celular, porque sería, bueno, directamente imposible, ¿no? Acordarnos los números de teléfono nuestros, de nuestros familiares, de nuestros amigos, sería imposible. Entonces, noten cómo hay ciertas cosas que al hardware le salen fácil y ciertas cosas que a nosotros no, y viceversa. Nosotros le sumamos 1 a cualquier número sin problema, y el hardware para sumar 1, bueno, se mete en problemas, tarda, puede haber los acarreos en cascada y qué sé yo. Por poner un ejemplo tonto, ¿no? Hay ciertas cosas, no quiero ponerles a decir, nosotros sabemos apreciar la belleza de la quinta sinfonía de Beethoven y el hardware no, porque bueno, algún día habrá robots, qué sé yo, que tal vez también aprecien
el cha-cha-cha-chan de la quinta de Beethoven. Entonces, con respecto a determinar el signo del resultado, es bastante involucrado. Fácil para el hardware, pero complicado para nosotros. Empezamos por el caso fácil. Si los dos tienen el mismo signo, no hay duda, ¿no? Porque sumar dos positivos te va a dar un positivo, sumar dos negativos te va a dar un número, bueno, más negativo todavía, así que el signo va a ser el mismo. Dos positivos da positivo, dos negativos da negativo. El problema es, o la dificultad surge, cuando los signos son distintos. Cuando los signos son distintos, se debe tener en cuenta múltiples aspectos. Por un lado, ¿cuál de los dos era el negativo? Si hubo swap, ¿sí? ¿Se acuerdan del primer paso? Cuando si el exponente del primero era estrictamente menor que el segundo, se produce swap. Y también tener en cuenta de si hubo que dos complementar el resultado preliminar, ¿sí? Eso es cuando no había carry out y los operandos eran diferentes. Todas las distintas combinaciones para tener en cuenta y determinar el signo del resultado están capturadas o resumidas en esta tabla. Como se imaginarán, esta tabla al hardware no le cuesta nada aprendérsela de memoria, y tal vez los humanos, o al menos yo, me cuesta horrores acordármela de memoria. Lo bueno es que se puede razonar, por así decir. Fíjense, aquí tengan presente lo siguiente. Este es el X1 original, este es el X2 original, y este sería el signo que tiene que tener el resultado. Si hubo swap, es muy fácil. Porque, ¿por qué razón hubo swap? Bueno, hubo swap cuando el signo del primero era menor que el segundo, y se intercambiaron. Entonces, si el signo del primero era menor que el segundo, perdón, el signo primero, el exponente quiero decir, estoy leyendo la palabra signo y me sale signo. Si el exponente del primero era estrictamente menor que el exponente del segundo, ¿qué significa? Que el segundo era el más importante, era el de mayor magnitud, el número mayor. Y si vos estás sumando dos que tienen diferente signo, fíjense, un ejemplo sería positivo el primero, negativo el segundo, y el otro ejemplo es negativo el primero, positivo el segundo. Pero si el segundo tenía el exponente estrictamente mayor que el primero, que por eso se disparó el swap, ¿no? Obviamente que el resultado va a tener que tener el signo del que tenía exponente mayor. Recuerden, este es el X2 original. Obviamente cuando después hubo swap, el X2 original se transforma en el X1 dentro del algoritmo. Pero aquí estamos viendo el número antes de ejecutar el algoritmo, ¿no? El número de entrada. Entonces, si hubo swap, facilísimo. Me quedo con el signo del segundo, porque tiene el exponente estrictamente mayor. Cuando no hubo swap, ¿qué casos estamos cubriendo? Que los exponentes sean iguales, es uno de los casos. Siempre tenemos, noten que acá esta tabla no está completa, porque necesariamente si los signos son iguales, ya sabemos cuánto tiene que ser el signo de resultado, el mismo. Lo difícil o lo complicado es cuando los signos no coinciden. Entonces fíjense que tenemos más, menos, menos, más, menos, menos, más. Siempre son distintos. Y ahora tenemos que decíamos que no hubo swap, y lo que nos importa es si hubo o no hubo que complementar el resultado preliminar. Y esto es lo que les contaba hoy. Cuando los signos son distintos, recuerden, no hubo swap. Entonces sabemos que el primero es, hoy el exponente del primero es igual al segundo o es mayor que el segundo. Si es mayor que el segundo, lo que va a pasar es que el signo del primero se tiene que imponer. Cuando el primero es mayor que el segundo y complementamos el segundo, de alguna manera estamos restando el segundo al primero, pero como el exponente del primero era mayor, no va a haber carry out. Entonces, en ese caso, va a haber carry out, les decía, va a haber carry out, pues está complementado. Los ceros se transformaron en unos al estar complementado. Entonces, fíjense, si no tuvimos que complementar el resultado, el primero era mayor que el segundo. Entonces, entre el signo del primero y el signo del segundo, me quedo con el signo del primero. Acá, freno un segundito la explicación. Recuerden que les estoy tratando de que sea racional la tabla, que tenga sentido la tabla si uno quisiera ir por el camino de estudiarla de memoria. Ahora les voy a comentar cómo hacer para acordarse toda esta tabla de una manera facilísima, ¿sí? Créanme, facilísima. La vamos a hacer con los ejemplos. Y el último caso me quedaba que no hubo swap,
pero sí necesitamos complementar. Digamos, acá cuando dice se complementó, no es se complementó x2. x2 se complementa siempre, porque esta tabla es siempre los casos que los signos no coinciden. Fíjense, más, menos, menos, más. Esto es si se complementó el resultado. La única razón por la cual el resultado se tuvo que complementar es porque faltó el carry out. ¿Y cuándo va a faltar el carry out? Bueno, cuando el x2 tenga muchos ceros. Si x2 tiene muchos ceros y x2 está complementado, cuando digo que x2 es la mantisa de x2, ¿no? Significa que x2 terminaba siendo mayor que x1. Entonces, como x2 es mayor que x1, el resultado tiene que tener el signo de x2. Fíjense. Entonces teníamos acá siempre el signo de x2, cuando hay swap. Y si no hay swap, miramos si se complementó o no. Si se complementó, me quedo con x2. Si no se complementó, fíjense, más, menos, me quedo con x1. Ahí le tratamos de dar sentido a esta tabla, pero les confieso, cuando me tocó ser alumno, esta tabla no hubo caso, la tuve que razonar después para explicarla. Cuando era alumno no la entendí, y de todas formas me fue fenomenal en el examen, haciendo una pequeña trampa. Porque como humanos sabemos, una pequeña trampa legal, ¿sí? No es que saqué un machete y me fijé. Como humanos tenemos una gran ventaja por sobre el hardware. ¿Se acuerdan nuestra forma de detectar el overflow en punto fijo? Era ver si el resultado tenía sentido, ver si el signo del resultado tenía sentido. Cuando el signo del resultado era una pavada es que había habido seguramente un overflow. Podemos hacer algo parecido aquí. Nosotros sabemos cuánto tiene que ser el signo del resultado. Entonces yo puedo escribir en la hoja, aplicando la tabla del algoritmo optimizado para hardware, determinamos que el signo es positivo, determinamos que el signo es negativo. Eso es lo que uno escribe en la hoja, o bueno, en la plataforma donde uno haga el examen. Y no hay manera de saber puertas adentro si vos en tu mente usaste la memoria y razonaste esta tabla de acá, o hiciste la trampa de, siendo humano, viendo los números que se están sumando, uno determina si tiene que ser positivo o negativo el resultado. Es indistinguible para el que lo está corrigiendo. De hecho, yo he corregido y algunos alumnos me dijeron, no, yo apliqué la tabla, fenómeno. Y otro me decía, no, yo me fijé que tenía que dar. Y vos mirá lo que escriben y es indistinguible. Entonces, si les pasa como a mí, que les cuesta horrores esta tabla de acá, bueno, aprovechen el hecho de que son humanos. Y si alguno de ustedes es, digamos, extraterrestre o es una inteligencia artificial venida del futuro, bueno, me avisa, porque estaría bárbaro para que tengamos una flor de conversación. Ok, para que esto se entienda, un algoritmo que ocupó un montón de transparencias, necesitamos ejemplos, ¿no? Necesitamos ejemplos que nos ayuden a ver cómo van cayendo las fichas en su lugar. Entonces, acá tenemos un ejercicio prototípico que me dice calcular la suma, obviamente en el contexto de la norma, y nos dice, haciendo uso de redondeo por proximidad no sesgado, ¿sí? Preferencia de pares. ¿Ok? Partimos de los números, como les contaba hoy, para ahorrar un paso, ya lo asumo expresado en la norma. Tal vez en el práctico vengan los números en base 10, bueno, como los escribimos en el pizarrón, y tengamos ese primer paso de cambio de base. Yo aquí me quiero concentrar específicamente en el algoritmo, y bueno, el algoritmo arranca acá. Arranca cuando tenés x1, x2, con un cierto exponente, con una cierta mantisa. Fíjense el hidden bit, obviamente al entrar a la ALU, el hidden bit se explicita, porque bueno, el dígito del hidden, sobre el dígito hidden vamos a trabajar, y se explicitan también los signos. ¿Cómo sería lo que les contaba recién de aprovechar que somos humanos para saber el signo de resultado? Acá es facilísimo. Ok, pueden decirme, pero recién en el algoritmo decía que si el signo es el mismo, el resultado tiene el signo de los operandos. Fenómeno. Si aplicamos el algoritmo nos dice que tiene que dar positivo. Y si apelamos a nuestra humanidad, vemos que estoy sumando un número positivo con otro número positivo y bueno, obviamente el resultado va a ser positivo. En ese sentido les digo, veamos qué tiene que dar el resultado y obviamente después el algoritmo va a dar el signo correcto para ese resultado. Ok, ¿cómo arranca la cosa? Lo primero que tenemos que analizar es la diferencia entre los exponentes. Sí, este exponente posiblemente, si nos viene expresado en la norma, va a estar con el exceso. Yo aquí lo puse de esta manera directamente ya con el exponente restado, con el exceso restado. La diferencia es justamente 24. ¿Qué es 24? Bueno, es justamente la cantidad de dígitos de precisión que tenemos en la norma, ¿no? Son los 23 más el hidden. Así que es a propósito, van a ver lo que sucede.
Acá tenemos este número, que es el número, bueno, uno de los operandos, pero como es el que tiene el exponente más pequeñito, es el que vamos a tener que desplazar 24 lugares a la derecha. Cuando hacemos eso, ¿qué sucede? Y lo que va a pasar es que los 24 dígitos de precisión, todos ellos se me van a caer. Noten cómo el número dentro del ALU ahora es 0, todos ceros. O casualidad, el otro número que estábamos sumando tenía todos los dígitos prendidos. A propósito, van a ver para qué. ¿Y qué nos quedó? Nos quedan los 3 dígitos de guarda, el guard en 1, el round en 1 y el sticky en 1 también. Fíjense que el sticky está formado por estos dígitos de aquí y muchos son ceros, pero acá hay un 1, acá hay otro 1. Bueno, el sticky se prendió. ¿Cómo seguimos? Bueno, lo que tenemos que hacer es ver si está normalizado o no el resultado preliminar. Fíjense que de casualidad nos quedó 1, por ende está normalizado. Eso quiere decir que guard no va a ser usado. Eso quiere decir ¿qué cosa? Que en realidad este 1 de acá es round y estos dos unos van a formar el nuevo sticky. Estos dos unos van a hacer que el nuevo sticky valga 1, ¿no? O sea, round vale 1, sticky vale 1. El exponente siempre queda, bueno, los dos exponentes quedaron igual, entonces el exponente preliminar del resultado sigue siendo también 45. Puede cambiar si hay overflow virtual, puede cambiar si hay normalización desde ya. Continuamos. Tenemos que aplicar el redondeo que nos dice el enunciado. El enunciado nos habla de como round está prendido y sticky está prendido y aplicamos proximidad no sesgada, hay que sumar un LSB. Recuerden que un LSB es esto, es sumar siempre el 1 en la posición menos significativa. No lo sumo en el round, no lo sumo en el sticky, no. Se suma sobre el último dígito de los conservados. Ese es el que se llama Least Significant Bit, el LSB. Cuando hacemos esta suma, a propósito, ¿qué nos queda? 10,000. O sea, nos queda un número que dejó de estar normalizado. Este es el ejemplo en donde necesitamos volver a normalizar. Ahora, volver a normalizar no, porque la vez pasada justo no habíamos normalizado. O sea, tal vez volver a normalizar. En este caso es normalizar por primera vez. ¿Qué pasa cuando normalizamos? Bueno, desplazamos los dígitos un lugar a la derecha, ajustando de manera acorde el exponente, y ahí obtenemos el resultado final. El resultado final es 1, todos los dígitos en 0, y el exponente que era 45, ahora es 46, para compensar el corrimiento de la mantisa. ¿Sí? Ahí nos quedó nuestro primer ejemplo y lo podemos expresar ahora sí dentro de la norma. Noten cómo el 46 de aquí se me transforma en otra cosa. Bueno, acá hay que sumarle el exceso 127, como ustedes saben, y noten cómo el hidden bit no se guarda dentro del registro. Dentro del registro va solamente la parte fraccionaria. Bueno, hidden bit, como su nombre lo indica, está oculto. Y el signo la tenemos fácil, eran dos números positivos, por ende el signo de resultado es positivo. Veamos otro ejemplo. Ahora cambiamos, no, es el mismo, proximidad también no sesgada. Digamos, en el práctico seguramente vamos a tener ejercicios con los distintos redondeos. Los números sobre los que tenemos que operar ahora, fíjense, distintos signos. Este es el que me sirve de ejemplo para lo que les contaba recién. Frenemos acá, un segundo. Estamos haciendo una suma. Justamente tienen el mismo exponente, así que ¿cuál va a ser el signo del resultado? Podríamos aplicar el algoritmo, la tablita del algoritmo, pero para eso tenemos que ver si se hace swap o no se hace swap, si se complementa o no se complementa, y después determinar el signo del resultado. Pero si frenamos acá, fíjense ustedes, tenemos positivo el primero, negativo el segundo. Y están en signo magnitud, así que son comparables las mantisas de una. ¿Cuál de las dos mantisas es mayor? Si lo miran, este es 1,01 y este es 1,11. Está claro, me parece, que X2 es mayor a X1, en valor absoluto, ¿no? Porque los dos tienen el mismo exponente. Entonces, si el de abajo es negativo y el de arriba es positivo, ¿qué signo tiene que tener el resultado? Tiene que ser negativo. ¿Sí? A esto es lo que les decía, a que podemos hacer como una trampa que el hardware no, de saber cuánto tiene que dar el resultado. Así que recordemos que nos tiene que dar negativo. Después, llegado el caso, podemos poner en la justificación que miramos si hubo swap, si se complementó el resultado preliminar, etcétera, etcétera. Pero realmente
como que ya sabemos que el signo de resultado tiene que ser un 1, tiene que ser negativo. Hacemos el cálculo preliminar de D, nos da 0, no hay ningún problema. Hay que hacer swap, recuerden, si D nos iría a dar negativo. En este caso vimos uno donde el primero era mayor que el segundo. Acá tenemos uno donde el primero y el segundo son iguales. El único caso en el que hay que hacer swap es el tercero que falta, ¿no? Que el primero sea estrictamente menor al segundo. En ese caso estamos con una distancia de 0, así que ya están alineadas las comas. Directamente sumamos. Como no hubo desplazamiento, no hubo corrimiento del segundo, los bits de guard, round y sticky están en sus valores iniciales, 0, 0, 0. ¿Sí? No hubo, bueno, eran como lo que continuaba acá, eran ceros. No hubo dígitos perdidos, por así decir. Recuerden que cuando round es 0 y sticky es 0, estamos hablando de que el resultado fue preciso. Entonces, ningún redondeo hace nada cuando round es 0 y sticky es 0. Porque no, obviamente, los redondeos son todos óptimos. Nunca van a ponerse a modificar el valor si el número ya era máquina. Porque fíjense, como son todos ceros aquí, la verdad que el resultado este número máquina es el correcto, no hay que cambiar nada. Ahí nos dio aquí, otra cosa muy importante que me olvidé de mencionarles, es que fíjense que al segundo lo complementamos, porque el algoritmo dice eso. Dice, suma el primero al segundo complementado. ¿Qué pasa al hacer esta suma? En realidad estamos computando la diferencia y está bien, porque yo quiero restar. ¿Y cuándo va a haber un carry out? Bueno, va a haber un carry out cuando acá, por ejemplo, haya un 1. ¿Y cuándo va a haber un 1 acá? Bueno, justo los exponentes sean iguales, no es el caso. ¿Cuándo va a haber un 1 aquí? Cuando este sea menor. Entonces, si hay el carry out, no hace falta tocar nada. Si no hay carry out, como es el caso ahora, fíjense que aquí no hay carry out, este resultado está complementado, está mal. Si ustedes se fijan, ¿cuánto es la diferencia entre estas dos mantizas? Va a ser 0, hagamos como una resta mental. No es lo que hace el hardware. Sería 0,01 o algo así. 0,01. Y noten lo que nos dio aquí. Nos dio 1,01. Sí, perdón, cuando hacemos a 0 el resto de 1 es 0,1. Y acá nos dio 1,0, como que nos dio mal el resultado. Claro, como no hubo carry out, creo que lo tengo mencionado, como no hubo carry out, el resultado preliminar quedó negativo. Lo tenemos que transformar en positivo, porque en la norma los números están en signo magnitud. Y al hacer eso, ¿qué pasa cuando lo complementemos? Nos va a quedar 0, o sea, nos va a quedar un número que no está normalizado, porque 1, es antes de hacer el complemento. Es decir, creo que lo tengo hecho el paso, sí. Fíjense, lo tengo aquí a continuación. Una vez que complementamos, nos da este valor de aquí. Este es el mismo de recién complementado. El exponente no cambió, pero debemos tomar al bit de guard, hacerlo entrar. Ahí entró, y como desplazamos la coma a un lugar para adentro, sí, este primero que entró aquí es el bit guard. Creo que lo tenemos mencionado, claro. El primero que ingresa es guard. Si tuviéramos que haber corrido más lugares, porque por ejemplo, síganme con el ejemplo, si era 0,00001 y teníamos que hacer llegar este 1 a la primera posición, como decíamos, a la primera vez entra guard y luego entran ceros, ¿sí? Porque 0 es el que no afecta el valor en una mantiza, en una representación de signo magnitud. Como corrimos, toda vez que corramos la coma del lugar, el exponente cambia, esto siempre es así que ese 15 se nos transforma, ese 16 se nos transformó en un 15. ¿Y qué nos está faltando hacer? Ahí obtuvimos un número normalizado. Claro, lo que tenemos que hacer ahora es aplicar el esquema de redondeo, pero como round, aquí lo vemos, round es 0 y sticky es 0, noten que no los tuvimos que actualizar porque guard fue usado, pero como round es 0, sticky es 0, el número es preciso, no hace falta hacer ningún ajuste en el redondeo. Y obviamente este número ya está normalizado, porque bueno, lo acabamos de normalizar recién y no lo tocamos en el redondeo. Obviamente no hay necesidad de hacer un segundo redondeo, porque no hicimos una segunda normalización, porque en este caso no hicimos nada en el redondeo, ya quedó normalizado de una. Así que lo único que tenemos que hacer es expresarlo en la norma, si es que el enunciado, el ejercicio así lo pedía. Y noten cómo la parte fraccionaria la ponemos aquí, al exponente 15, bueno, lo codificamos con el exceso que corresponda.
Y es acá donde, bueno, se nos pueden quemar los papeles. Yo puedo escribir que miramos que no hubo swap y que se complementó para determinar que el signo correspondía al signo del segundo. O bien, mentalmente, hicimos la comparación, vimos que la magnitud del segundo era mayor que la del primero, que además los exponentes eran iguales, entonces al sumar de distintos signos, que es restarlos, iba a prevalecer el signo del segundo. ¿Qué fue lo que pasó? Y ese resultado es el correcto. Y como les decía, es indistinguible de cómo lo obtuvieron puertas adentro, ¿no? de la mente de cada uno de ustedes. Es lo que yo haría y bueno, desde afuera, si me preguntan, digo, no, yo apliqué el algoritmo, apliqué a rajatabla esa tabla, estuve una tarde con un termo de mate memorizándola y me la acuerdo. Obviamente si después me la preguntas, chao, hago agua, porque termino aplicando este método que les contaba. Ok, esto en lo que respecta a la suma, que obviamente también sirve para hacer restas. Si usamos la operación de complementación, como vimos recién, podemos hacer lo mismo, dos palabritas con producto. Aplicar el ejercicio, el ejemplo, el algoritmo de producto. En el algoritmo de producto no teníamos ninguna ineficacia como la que resulta de hacer sumas en signo magnitud. Aquí directamente tenemos que hacer un producto. Es verdad, después en Archi van a ver maneras de optimizar el producto, porque el producto es una operación muy lenta, muy costosa, pero no lo vamos a estar optimizando aquí a nivel del algoritmo. El algoritmo es exactamente el mismo que vimos preliminarmente. La única simplificación que vamos a hacer para que me entre una transparencia, vamos a trabajar con una menor precisión, en este ejemplo puntualmente con 9 bits de precisión. Y bueno, un poco para hacer entrar a tallar otros redondeos, vamos a usar ahora redondeo hacia menos infinito. Partimos de estos dígitos que están aquí. Fíjense lo que tenemos, como son 9 dígitos de precisión, tenemos un dígito que es el hidden bit y luego tenemos 8 dígitos de parte fraccionaria. ¿Sí? Es 8 más 1 son los 9 dígitos de precisión. Tenemos obviamente exponentes distintos, a nadie le preocupa. Uy, el de arriba es estrictamente menor que el segundo. A nadie le preocupa. Recuerden que el algoritmo lo que dice que con los exponentes los tenemos que sumar, así que si este menor, me da lo mismo. Si son iguales, me da lo mismo. Se suman. Pero un detallecito. Si estamos operando 9 dígitos y 9 dígitos y hacemos el producto, el resultado nos va a dar 18 dígitos. ¿Sí? Creo que lo teníamos aquí. Ahí planteamos el producto de estos. Noten que ninguna mantisa se corre, ningún exponente se ajusta. En este sentido pasa una cosa rara. Si en el examen ven que tienen un ejercicio de producto en lugar de suma, celebren, porque el del producto es más fácil que el de la suma. ¿Vieron? El algoritmo de la suma, por ese producto, ese cambio de representación, es mucho más involucrado que el algoritmo del producto. Y acá es donde puede aparecer el problema principal, que es dónde colocar la coma en el resultado. Acá desarrollamos, vamos haciendo, bueno, disculpen que esta coma acá es monoespaciado, entonces este 1 sería ese 1 de ahí, ¿no? Lo fui poniendo de esta manera como para que después nos queden bien sumados. Obviamente que la coma está acá arriba, pero en estas sumas parciales ni figura la coma. De hecho, la coma tiene que aparecer recién en el resultado. Si hacemos esa suma, nos aparece estos dígitos de aquí. Y lo que dice aquí es muy importante. Es el error principal en el examen, o en los lugares, o en el práctico también, cuando se ponen a calcular el resultado. Dónde poner la coma es muy importante. Yo, para que quede claro por qué van a este lugar, les indiqué este 0 a la izquierda, que nadie lo escribe este 0 a la izquierda. El error típico, ¿cuál es? Ustedes tienen estos dígitos de resultado, y como hay uno en la parte entera aquí, uno en la parte entera acá, por ahí dicen 1, 2, y ponen la coma en este lugar. Esa no es la manera que nos enseñaron, creo yo, en la escuela primaria, a ubicar la coma al multiplicar fracciones, a números con parte fraccionaria. En la escuela, según me acuerdo, era contar la cantidad de dígitos fraccionarios de uno, contar la cantidad de dígitos fraccionarios del otro. Tenemos 8 y 8, 16. Y luego, de los dígitos del resultado, contá 16 lugares y ahí pone la coma. Yo entiendo que es mucho, uno está tentado de contar 2 y poner la coma, que contar 16 y poner la coma. Pero si este 0 no lo escriben, yo lo dibujé a propósito para disparar esta observación,
Si este 0 no lo escriben como uno cuando hace la suma, este 0 puede o no estar, porque por ahí hay un carry out o no, o un carry, mejor dicho, no sé, un carry out aquí, un carry o no. Entonces, puede ser que contando 2 la coma está bien puesta o no. Lo que siempre va a estar bien es contando, bueno, para este ejemplo de 9, contando 16 desde aquí. Sé que es tedioso, pero por favor, si lo hacen de esa manera, se van a evitar dolores de cabeza, bueno, o resultados incorrectos. Una vez que tenemos puesta la coma donde corresponde, otro aspecto a tener cuidado es la determinación de los bits de guarda. Para los bits de guarda tenemos que contar no 8, sino 9, ¿no? Tengan presente que como tienen 9 y 9, el resultado va a tener 18, sin contar la coma, ¿no? Son 16 de fraccionario y 2 de parte entera. Entonces, de los 18 hay que descartar 9. Entonces, fíjense que aquí, a propósito, un poco les puse este 0 aquí para que noten cómo me quedo con la mitad y descarto la mitad. De la mitad que descarto, armo G, R y S, porque a priori todavía no sé si voy a necesitar usar G o no. En este caso, ya está normalizado, así que necesito, ¿cuánto necesito? Un dígito en la parte entera y 8 en la parte fraccionaria. Y fíjense cuántos tengo en la parte fraccionaria. Tengo 2, 4, 6, 7. Me falta 1. Bueno, estamos viendo de que vamos a tener que usar G, pero a priori uno marca, no sé si lo tenía aquí animado, sí, tenemos ahí animado cómo calculamos G, calculamos R y calculamos S. Recuerden que el sticky es el OR de todos los dígitos, entonces nos queda todos sintetizado en un solo dígito binario. Entonces nos queda guard en 1, round en 0, sticky en 1, y lo que nos queda hacer es, ver si se usa, normalizar el resultado. Pero como el resultado preliminar está normalizado, fíjense aquí que tenemos el 1, ya está normalizado, yo no voy a desplazar dígitos, necesito hacer uso, ¿de dónde salió el 27? Era, si recuerdan, el 32 menos 5, sumamos los exponentes, y tenemos que tener presente que tenemos solamente 7 dígitos en azul, necesito agarrar un dígito más para completar los 9 dígitos del resultado, porque este 0 a la izquierda yo lo sigo dibujando, pero es un 0 a la izquierda que no aporta significancia. Entonces, incorporamos guard, eso significa que round y sticky, los valores que tengo aquí están bien, round en 0, sticky en 1, debo incorporar ese bit G al resultado, y noten este detalle, miren qué peculiaridad, acabamos de agregarle un dígito al resultado, usamos el bit guard, pero miren el exponente no cambió. Pasamos a usar el bit guard para que se integre el resultado, pero el exponente no cambió. ¿Por qué no cambia el exponente? La razón por la cual, y creo que lo tenía marcado, no cambia el exponente porque la coma no cambia de lugar, porque los dígitos de la mantisa no se corren de lugar. El exponente se toca si los dígitos se mueven. Si los dígitos se quedan, fíjense que es 1,3101, 1,3101. Si los dígitos están en el mismo lugar, por ende, el exponente no cambia. Ok, en este punto, ¿qué nos está faltando? El redondeo. ¿Cómo era el redondeo? Era hacia menos infinito. Pero como se trataba de un número, ya no me acuerdo, creo que era negativo. No habíamos mirado, me puse a hacer la multiplicación y no presté atención a los signos. Pero como era un número negativo, el round estaba en 0, pero el sticky estaba en 1. Entonces sería, por así decir, menos 2,1. El resultado tiene que ser menos 3. Entonces sumamos un LSB, fíjense ahí, a este 1 de aquí le sumamos 1. Entonces, carry, y nos queda 1, 0, 0. En lugar de 0, 1, 1, queda 1, 0, 0. ¿Y de dónde sale el signo del resultado? Facilísimo, acá sí es fácil. Si quieren podemos o ver qué signo tiene que tener resultado o aplicar lo que dice el algoritmo. El algoritmo dice, mirando los signos de los operandos, calcular el signo del resultado. Sospecho que era, no recuerdo, sospecho que era 1 positivo, 1 negativo, y nos quedó entonces negativo el resultado. No afecta en nada, no hay que complementar nada, es simplemente los signos se usan para el redondeo, para ver si es positivo o negativo el resultado, y también, sí, a decir verdad, acá le debería haber puesto el signo que ya lo vaya acompañando, pero lo incorporamos acá abajo. Y también lo usamos para, justamente el signo de resultado. Cuando tenemos este resultado preliminar, lo transformamos al formato de la norma,
Obviamente el signo va en 1, obviamente la parte fraccionaria del resultado va en la mantisa, y aquí lo que hacemos es codificar el 27. Fíjense que, bueno, para no andar trayendo dolor de cabeza, le dejamos la misma cantidad de dígitos al exponente que en el formato de simple precisión, entonces el exceso también es 127, ¿no? El que usamos en la norma. Y ahí nos quedó el resultado. Y ya que estamos, bueno, hagamos otro ejemplo más, un poco para que se vean. Ahora hacemos un redondeo hacia el 0, que es, a la hora de hacer un ejercicio en la práctica, mi redondeo preferido. Si se acuerdan, era en la tabla de los redondeos, era la que con los positivos no hacía nada y con los negativos tampoco hacía nada. O sea, es un redondeo que si en el enunciado ven redondear hacia el 0, ya saben que el paso de redondeo lo pueden saltear, no pasa nada. Ojo, el valor de round y sticky hay que calcularlo igual, y si no se usa el guard hay que actualizar el valor de round y sticky, pero bueno, no se le va a sumar nunca un LSB. El resultado preliminar va a ser necesariamente el definitivo, salvo que haya que normalizarlo. Tenemos entonces estos números. Acá la tenemos, lo que me olvidé hoy de hacer. Miremos los signos, más y más por más es más, listo. Tenemos un exponente 86, un exponente 12, serán sumados, dará 98. Y lo que tenemos son las mantisas y hay que hacer la cuenta. Multiplicar las mantisas. Como siempre les digo, tener mucho cuidado a la hora de ajustar la posición de la coma. Aquí sí nos quedó fácil, ¿no? Acá sí podríamos haber contado 2 lugares y poner la coma. Pero como siempre les digo, cuenten 16 y pongan allí la coma. Y bueno, con los que se descartan calculamos guard, round y sticky. Fíjense que round nos quedó en 1, guard en 0 y el sticky, bueno, el OR de todos esos dígitos nos dio 1. Y en este caso, fíjense lo que sucede. Nos dio 10, o sea, nos dio un resultado preliminar no normalizado, pero que tiene todos los dígitos necesarios. Tiene, aquí tenemos 7 dígitos en la parte fraccionaria, un dígito más y el 1 que vamos a necesitar para normalizar. O sea, cuando corramos la coma del lugar, nos va a quedar los 8 dígitos sin necesidad de usar el guard. Justamente este ejemplo es uno de esos en donde el guard no se lo utiliza. Entonces fíjense que yo había pensado que el round estaba prendido, pero en realidad el round era 0 cuando hagamos el update. Y el 1 o 1 pasa a ser el nuevo sticky. O sea, nos va a quedar round en 0, sticky en 1, pero no se preocupen mucho porque al final de cuentas, como el redondeo hacia el 0, no vamos a tener que sumar un LSB ni nada. Seguimos. Ahí tenemos entonces el resultado preliminar, con los 3 dígitos de guarda, pero el 98, como decíamos, surge de sumar los exponentes y está no normalizado porque es 10, y decíamos en la norma, para que esté normalizado, tiene que haber exactamente un dígito a la izquierda del 1. Perdón, un 1 a la izquierda del punto fraccionario. Acá hay 2 dígitos a la izquierda del punto fraccionario. ¿Cómo hacemos esa corrección? Lo que tenemos que hacer es, por un lado, correr los dígitos un lugar a la derecha. Toda vez que corremos la coma del lugar o movemos los dígitos del lugar, debemos ajustar el exponente. Fíjense que como hicimos acá era 10, y ahora es 1, lo hicimos más pequeña la mantisa. Para que no romper el valor representado, le sumamos 1 al exponente. Aquí puede pasar, se nos puede producir, decíamos, en el algoritmo cuando lo presentamos, se nos puede producir un overflow si este exponente ya no es representable, o un underflow si este exponente es, digamos, es no representable. Overflow cuando es positivo, nos da el número más grande de todos, o underflow cuando nos da el negativo más pequeñito de todos y lo tenemos que achicar. En este caso, al correr la mantisa hacia adentro y sumar 1, bueno, lo que se nos puede producir es, en este caso, un overflow. Si nos daba la mantisa 0,00, bueno, es ahí donde tal vez se nos puede producir el underflow. En este caso, no pasó ni lo uno ni lo otro, así que corremos la coma, ajustamos el exponente, no hacemos nada con el redondeo porque, bueno, era hacia el 0, y se descarta el guard, se descarta el round, se descarta el sticky, se descartan todos, y ahí tenemos nuestro resultado preliminar, que es el resultado final, y lo transformamos al formato de la norma, y ahí nos quedó. Y fíjense que el signo era el 0, como habíamos dicho. El exponente, bueno, le tenemos que agregar el exceso. Y nos queda aquí el hidden bit, como siempre, no se representa. Solo la parte fraccionaria va en la mantisa. Y con esto
terminamos de desarrollar los ejemplos un poco para entender de qué la van estos algoritmos optimizados incluso a nivel de hardware, tanto para la suma como para el producto. Con esto cerramos y retomamos en un nuevo módulo, pero por el momento dejamos aquí.